externa y mejores prácticas internas que llevan a cabo los grupos de empresas. Entonces, la cultura de prevención del lavado de dinero dentro de tu organización consiste en implementar justamente estas políticas, los procedimientos y los controles que nos permitan dar cumplimiento a la ley antilavado de dinero, identificando posibles operaciones a través de las cuales pueda pretender introducir dinero ilícito en la actividad económica de nosotros, que es lícita, como pueden ser los desarrollos inmobiliarios, arrendamiento, ventas de inmuebles, etcétera. Entonces, esta es la cultura de compliance, la cultura de prevención del lavado de dinero, que es una área importante del compliance y es importante conocerla, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas, procedimientos y controles que sirven para prevenir el delito de lavado de dinero? Uno, tener nuestro manual de cumplimiento. El manual de cumplimiento es obligatorio. Desde que te das de alta en el padrón de actividades vulnerables, tienes un plazo de 90 días para poder tener tu manual de prevención de lavado de dinero. Muy importante, en la práctica no se acepta un manual corporativo que te incluya todas las empresas del grupo. No. El SAT lo que te dice es debes de tener un manual por cada una de las personas morales que lleva a cabo actividades vulnerables. Pareciera, bueno, te lo pide. Y tiene sus ventajas. El manual, que no nada más sea un documento que se guarda en el escritorio, que está muy bonito, engargolado y empastado, pero que se guarde en el escritorio y que no se utilice, ¿no? La idea es que sea una guía para que toda la organización, el oficial de cumplimiento, la alta dirección, conozcan cuáles son los procedimientos que se lleva dentro de la organización en materia de prevención de lavado de dinero. En la práctica, en lo que nos sirve también es poder establecer la metodología de clasificación de riesgos de nuestros clientes para efecto de poder acceder a medidas simplificadas de integración de expedientes, que en una visita de verificación, pues nos ayuda mucho, ¿no? Lo vamos a ver en su momento. Otra política es la de identificar y conocer a nuestros diferentes tipos de clientes. La ley antilavado te menciona, creo que cerca de 8 tipos diferentes de clientes. Cada uno tiene sus particularidades y bueno, hay que establecer políticas de identificación. La identificación no es otra cosa más que los temas generales que le pedimos en cualquier relación comercial a nuestra contraparte, a nuestros clientes, como es la identificación, el acta constitutiva, el poder del apoderado legal, etcétera, ¿no? Con la particularidad de que se requiere hacer la pregunta del beneficiario controlador, próximamente beneficiario final, y es parte importante de la reforma. Lo vamos a ver también cuando lleguemos en su momento. Controles preventivos en los contratos de arrendamiento en enajenaciones de inmuebles. Esto, por poner un ejemplo, hay que establecer desde nuestro documento base de la acción, desde nuestro documento contractual, pues cláusulas de licitud, cláusulas de origen de los recursos y sobre todo en el tema de arrendamiento, una cláusula, un párrafo dentro de una cláusula que te establezca la obligación al arrendatario de que te proporcione información por lo menos una vez al año. Porque en el caso de arrendamiento, si superan los umbrales que marca la ley antilavado, tenemos la obligación de actualizar el expediente por lo menos una vez al año. Y así te lo revisa el SAT al momento que llegan a las visitas. O sea, tienes un arrendamiento de 5 años, te pide por lo menos 5 actualizaciones de tus cédulas de identificación. Traemos unos ejemplos firmadas por el apoderado legal. Bueno, contar con un oficial de cumplimiento. En esta ley se le llama responsable encargado de cumplimiento, es lo mismo que un oficial de cumplimiento, cuya función sea velar por el cumplimiento normativo de la compañía. Pareciera que a veces esta función de oficial de cumplimiento o responsable encargado se la asignan al abogado o al contador. Puede ser, hay que ver la estructura de la empresa. Al día de hoy no hay limitante inclusive para que sea una persona externa del grupo. Sin embargo, con la reforma a la ley, como vamos a ver adelante, ya se va a requerir un poder general para actos de administración, que con toda la responsabilidad que un poder conlleva, ¿no? Pero bueno, se debe de designar. Un error muy común que vemos al momento que revisamos las empresas es que se designa al responsable encargado del cumplimiento porque es un requisito para poder inscribirte en el padrón, pero el responsable encargado del cumplimiento nunca acepta el cargo. Para aceptar el cargo, él como persona física debe de ingresar al portal de prevención de lavado de dinero y con su fiel aceptar o rechazar el cargo conferido, ¿no? Le da la opción de que lo acepte o lo rechace y te genera un acuse. Hasta ese momento se entiende como aceptado el cargo de responsable encargado y la responsabilidad ya no recaería sobre el Consejo de Administración, sino sobre el responsable encargado de cumplimiento.
Implementar sistemas automatizados que permitan clasificar y generar alertas del perfil transaccional de cada cliente, entendiendo su nivel de riesgo. Esto de los sistemas automatizados, la ley antilavado actual, te establece que lo requieres para efecto de poder llevar a cabo el tema de la acumulación de transacciones. El tema de la acumulación, de este criterio de acumulación de por lo menos 6 meses, lo vamos a ver adelante, fue al inicio de la ley una serie de interpretaciones raras. Afortunadamente ya se aclaró desde agosto del 2018, desde antes ya lo tenemos claro, pero desde agosto del 2018 el SAT sacó una guía que acaba de actualizar en marzo, si no me recuerdo, mayo del 2019, donde aclara cómo se debe de entender el criterio de acumulación de transacciones. Y esto aplica muchísimo en arrendamiento. Emitir reportes de operaciones a la unidad de inteligencia financiera conforme lo señala la legislación vigente. Todos los reportes que mandamos en materia de prevención del lavado de dinero llegan a la unidad de inteligencia financiera. Hay algunos del sistema, los que se mandan, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores pertenecen a las entidades financieras, y los que mandamos en las actividades vulnerables a través del SAT también llegan a la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuál es la normatividad vigente que tenemos en México hoy en día, no? La normatividad vigente que tenemos es una ley antilavado. Esta ley antilavado que se publicó, entró en vigor en 2013, se publicó en el 2012. Tenemos su reglamento, reglas de carácter general, una resolución por la que se expide un formato oficial para el alto registro de quien realiza actividades vulnerables, que como vamos a ver adelante, aquí está mucho la falla en el tema de los fideicomisos. Resolución por la que se expiden los formatos de avisos e informes, una resolución que establece mecanismos para prevenir y realizar actos u operaciones que permitan la comisión de delitos de lavado de dinero. Esta resolución es muy importante, no se publicó en el diario oficial, se publicó dentro del portal de prevención del lavado de dinero, y realmente únicamente la conocen las empresas que se hayan inscrito en el padrón. Pero esta resolución te equipara las obligaciones que tiene el sistema financiero mexicano respecto a cuando uno de nuestros clientes se localice en una de las listas de personas bloqueadas. Te señala esta resolución que en caso de que detectemos que Jesús Horta, que está en la lista de personas bloqueadas, celebra operaciones con mi empresa, entonces tengo que suspender de manera inmediata y preventiva cualquier operación que celebre con Jesús Horta, inmovilizar todos los recursos o bienes que tenga de Jesús Horta y mandar un aviso 24 horas a la unidad de inteligencia financiera para que ésta, a su vez, dentro de las 48 horas siguientes, solicite el aseguramiento jurisdiccional del Ministerio Público y el Ministerio Público ante el juez de los bienes que tengo yo resguardado. Aquí a simple vista pareciera varias inconstitucionalidades, ¿no? Yo como particular puedo resguardar y movilizar bienes de otro particular. Bueno, está esta resolución. El 24 de julio de 2014 se modificaron las reglas de carácter general, la resolución de alto registro y resolución por la que se expiden los formatos oficiales de aviso. Tenemos una guía y elaboración de avisos 24 horas. Hay una guía porque establece criterios para clasificar a nuestros clientes de alto y bajo riesgo. Otras guías en el tema de terrorismo, de monedas virtuales. En el 2017, como vamos a ver adelante, se publicaron modificaciones a la resolución de contenido de avisos, donde incluyen el tema de los desarrollos inmobiliarios, y también recientemente se publicó una guía anticorrupción. ¿En qué consiste la ley antilavado de dinero? La ley antilavado de dinero te establece un catálogo de 16 actividades económicas. Si las segregamos todavía pueden llegar a ser más, en las que se fueron consideradas como vulnerables porque son las que comúnmente y de manera internacional son utilizadas para efecto de introducir dinero ilícito a la economía formal. Las principales obligaciones que te establece esta ley antilavado es: identifica a tu cliente, reporta a tu cliente, conoce a tu cliente. Conoce a tu cliente solamente aplica para cuando se actualice una relación de negocios. ¿Qué quiere decir relación de negocios? Que la actividad que estoy celebrando con mi cliente subsista en el tiempo y no se extinga en un solo acto, ¿no? La venta de una casa se extingue en un solo acto, jurídicamente, la compra-venta, aunque me hagan pagos en parcialidades. Pero el arrendamiento no. Pero los préstamos no financieros o préstamos intercompañías tampoco, ¿no? Entonces, hay que distinguir en el tipo de actividad vulnerable para saber si me aplica o no me aplica esta obligación. En lo general, recomiendo que en todas en los formatos de identificación, en los formatos de Know Your Customer, conoce a tu cliente,
se establezca esta obligación de preguntarle a nuestro cliente a qué se dedica, cuál es su actividad preponderante. Con eso es preferible tenerlo, nos va a servir para hacer un mejor análisis de riesgo con la nueva ley antilavado y cumplimos por cualquier eventualidad con la obligación de tener este requisito, ¿no? También te establece la ley la restricción de uso de efectivo. Esta restricción de uso de efectivo muy controversial, se ha discutido inclusive en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se emitió una jurisprudencia de los depósitos en efectivo en ventanilla bancaria, que lo vamos a ver también en su momento, pero bueno, hay mucho material. ¿Cuáles son las actividades vulnerables? Me permití poner todas las actividades, sin embargo, voy a hablar únicamente de las tal vez más importantes o que les pudieran llegar a interesar a ustedes, para que entremos a detalle en esas actividades, ¿no? Están los activos virtuales, el desarrollo inmobiliario, ahí la falta de ortografía corresponde totalmente al SAT. Juegos con apuestas, concursos y sorteos, inclusive Lotería Nacional lleva a cabo actividades vulnerables. Tarjetas de servicio de crédito, que sean expedidos por entidades no financieras, como lo puede ser Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera, Bradescard, tarjetas prepagadas de vales o cupones, igual, mismo caso, los monederos o certificados o devoluciones o recompensas. Aquí aplica mucho el tema de las tarjetas de prepago de vales, tal vez, o de deducción de combustible. Cheques de viajero, servicios de mutuo, préstamos o créditos que sean otorgados por instituciones que no sean financieras, servicio de blindaje, servicio de traslado de valores, relacionados con bienes inmuebles que establece la compraventa y la intermediación como empresas tipo Centro 21, Colliers, etcétera. Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes, muy importante, estas de las que principales van a sufrir modificaciones y va a afectar a este gremio. Obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Aquí, en el tema de vehículos, pues también están muy definidos los criterios. Ahí hemos analizado inclusive los autofinanciamientos y hay criterios ya muy específicos por la autoridad en este sector de vehículos. Arrendamiento de bienes inmuebles, que trae varias complejidades en el tema de la interpretación de la acumulación y en el tema de la copropiedad. Prestación de servicios profesionales, aquí es donde se puso el outsourcing y el SAT no se ha cansado de recordarnos que es una actividad vulnerable. Realmente siempre lo ha sido, pero bueno, desde creo que el 2016 se emitió el criterio en su página donde lo pone ya de manera muy clara. Los donativos también es importante, sufre cambios ahora con la nueva ley antilavado, prestación de servicios de los agentes o apoderados aduanales y los notarios o corredores públicos. Estas son las actividades vulnerables que establece la ley. Se incorporan otras nuevas, ahora con la ley antilavado, como son los equipos de fútbol, la compraventa de los jugadores, etcétera. Es lo que veíamos, ¿no? Las principales obligaciones de la ley: identifica a tu cliente, conoce a tu cliente, remite los reportes, restricción de efectivo, y aquí me agregué aparte el beneficiario controlador, que cambia el nombre ahora a beneficiario final con la reforma y también lo vamos a desmenuzar adelante. Otras obligaciones que te establece la ley antilavado es inscribirte en el padrón de actividades vulnerables. Esto es importante concretamente en el tema de desarrollos inmobiliarios para efecto de cuando te otorguen la licencia de construcción. Ahí es tu hecho generador y tienes hasta el 17 del mes inmediato siguiente para cumplir con tu aviso inicial. Y bueno, exigirá al responsable encargado de cumplimiento tu manual antilavado donde establezcas la clasificación de riesgo de tus clientes, resguardo y custodia de expedientes únicos de identificación. Aquí es muy importante, ha habido multas por el tema de resguardos y custodias. Siempre mantengo actualizado ahí mediante solicitudes de Infomex de los datos estadísticos de cómo va la aplicación de la ley. Y bueno, pasa a veces en empresas que hemos llegado a revisar que mandaron un aviso en el 2016, 2017 y nunca se resguardó o ya no se tiene o ya no está el contador que lo mandó el archivo XML a través del cual se mandó el reporte. Entonces, eso nos genera un incumplimiento, no tenemos correctamente pues toda la información que nos pide el SAT al momento de la visita de verificación y puede llegar a generar multas. También importante, consultar la lista de personas bloqueadas publicadas por la UIF. Pareciera que no es una obligación, está ahí la disposición dentro de la ley, dentro de las reglas del reglamento, y bueno, ya vimos esta resolución que también nos obliga, inclusive en la guía de mandar el aviso 24 horas, en el anexo 2 de esta guía te establece cuáles son las listas que se deben de consultar, incluyendo
también hasta los boletines de prensa de la Fiscalía. ¿Cómo funciona esta ley antilavado? Bueno, esta ley antilavado te establece umbrales de identificación con base a la UMA y umbrales de reporte y también umbrales de restricción de efectivo. No todas las actividades vulnerables que vimos son sujetas a identificar. Hay algunas que tienen montos mínimos y hay otras que en todos los casos, todas las transacciones que celebre con independencia del valor de la operación, tengo que identificar. Como por ejemplo, los préstamos o créditos con o sin garantía. En este caso, los préstamos intercompañías o, por ejemplo, las casas de empeño. Las casas de empeño tienen que identificar a todos sus clientes. Vayan y empeñan un disco de 20 pesos, que es lo que más chico que me ha tocado ver, hasta un carro de lujo de $500,000, tienen que hacerle la misma diligencia de identificación, ¿no? Entonces eso conlleva pues un desgaste, porque no te representan el mismo riesgo una persona que otra. Ya lo cambian con la reforma de la ley, también lo vamos a ver adelante. Las enajenaciones de inmuebles y desarrollos inmobiliarios. Aquí me voy a adelantar un poco. Por desarrollo inmobiliario se entiende, cada vez que diga esta frase, desarrollo inmobiliario, se va a entender, o les pido por favor que entiendan, que lo entiendan en la medida en que se actualiza la actividad para identificar de dónde viene el dinero para construir, ¿no? ¿Cuál es mi mecánica de fondeo? ¿Quién me está aportando capital para yo poder desarrollar el inmueble? Esta misma fracción, que es la fracción quinta del 17, también te habla de la enajenación de los bienes inmuebles o la intermediación de la transmisión de propiedad. Me adelanto también, las constructoras. Las constructoras, no todas las constructoras son actividad vulnerable. La fracción quinta del 17 señala servicios de construcción, lo vemos en pantalla, pero hay que analizar cuál es su actividad de la constructora, ¿no? Para saber si encuadra o no encuadra. Aquí traemos ahorita unos criterios para que nos va a servir mucho para ver esa parte. Entonces, esta ley se basa en montos de identificación y en montos de reporte y, bueno, está tasado en la UMA, eso quiere decir que cada año va aumentando. Voy a hablar de los desarrollos de bienes inmuebles. En el tema, y cada vez que tengan preguntas, por favor, creo que a través de la contadora Marisela en el chat lo podemos ir viendo. La idea es que ustedes aclaren todas las dudas que tengan y que les sirva mucho en la práctica esta plática. La actividad de desarrollo de bienes inmuebles es importante. Se publicó en enero del 2017 una facilidad administrativa. En diciembre del 2016 se hizo este cambio al anexo 5B del formato de la resolución de contenido de avisos. ¿Y qué te dice esta fracción? Te dice, la colocan en la fracción quinta del artículo 17 porque ahí te habla del desarrollo de bienes inmuebles. Sin embargo, carece ahí de una ilegalidad, como lo vamos a ver adelante, porque la facilidad administrativa te habla de operaciones o de desarrollos que estén destinados a la renta, cuando la fracción únicamente te sustenta en la venta, ¿no? Entonces ya de ahí empieza mal. Ya lo corrigen en la reforma que está ahorita en el Senado, ¿no? Como les comentaba, esta actividad vulnerable consiste en determinar, identificar y reportar de dónde viene el dinero para construir. Entonces, la identificación de los aportantes va a ser en todos los casos, así sea el crédito puente, sea aportaciones directas de socio, sea aportaciones de terceros, préstamos no financieros, hay que identificar a los aportantes. El reporte de las operaciones para efecto de ya 2021, a partir de febrero, es de 719,200 pesos. También aplica la restricción de efectivo de no aceptar más de 719,000 pesos en efectivo. Aquí vamos a ver el criterio de la restricción de efectivo con base al artículo 42 del reglamento, qué se entiende o cuándo se actualiza esta restricción. En la parte de los reportes del desarrollo inmobiliario, cada vez que tuviéramos una aportación de este umbral de los 719,200 pesos, tendríamos que estar reportándolo al mes inmediato siguiente. Entonces, esta es la regla general. Hubo una plática con la Canadevi cuando se implementó esta reforma y bueno, se llegó a la expedición de una facilidad administrativa. Esta facilidad administrativa realmente sirve mucho en la práctica porque para efecto de cumplir con el reporte tenemos que dar, la UIF emitió esta guía para efecto de dar un aviso inicial al momento en el que tenga la licencia de construcción y en el inter que se desarrolla el inmueble,
vamos a mandar informes en ceros con base al artículo 25 de las reglas, y una vez que tenga el aviso de terminación de obra, vamos a dar el aviso final. Lo vamos a explicar ahorita adelante, pero bueno, entonces son 2 avisos, ¿no? 2 avisos y todos los informes que lleva a cabo el periodo que dure terminar este desarrollo. En la práctica también nos hemos encontrado de todo aquí en el desarrollo inmobiliario. Hay desarrolladoras que sacan una licencia de construcción por cada uno de los inmuebles. No es su culpa, sino que son las legislaciones municipales que te regulan esta parte. Entonces, ahí tenemos que actualizar dar ese reporte por cada una de estas licencias. Te piden inclusive cuando das el reporte el número de la licencia de construcción, ¿no? que te emite la autoridad municipal. ¿Qué se entiende por desarrollo inmobiliario? Es un proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados a la venta o renta en unidades fraccionadas. Aquí es donde les digo que detectamos una ilegalidad porque te abarca la parte de rentas, cuando esta es una facilidad administrativa, un acuerdo administrativo, que recordemos nunca puede ir en contra de lo que dice la propia ley. La ley te habla únicamente de transacciones de compra-venta. Por eso ya la están corrigiendo. Por aportación, ¿qué se entiende por aportación? Recursos o bienes destinados para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Entonces, hay 3 tipos de aportaciones. Aportaciones a través de recursos propios, que es prácticamente el capital accionario de la entidad que va a desarrollar. Aportaciones a través de socios, que si bien no forma parte del capital social de los accionistas que están aportando a la empresa, pero provienen directamente del patrimonio de los socios o de los accionistas. Aquí lo que detectamos mucho son los préstamos que hacen o la forma en que contablemente salen calidad de préstamos al desarrollo, ¿no? Y aportaciones a través de terceros. Estas aportaciones a través de terceros, aquí la redacción inclusive la veo hasta mal, pero bueno, es recursos o bienes que no provengan de créditos o préstamos, que no provengan de socios o que no sean propios de quien lleva a cabo el desarrollo inmobiliario. Entonces, cualquier otro tipo de aportación se va a entender como aportación de terceros y aquí lo vamos a encuadrar. Está también la parte de los préstamos financieros o no financieros bueno, también los formatos de reporte te incluyen todos aquellos desarrollos que se fondean a través de bursatilización en la bolsa. Puede ser el tema de las fibras, ¿no? O de los ERPIs o de los CKD. Mencionábamos, aquí se debe de dar un aviso inicial. Tratándose el primer aviso, se presenta a más tardar el 17 de febrero del 2017. Esto era para los desarrollos que se encontraban en ese momento, cuando se publicó la facilidad. Y muy importante aquí, que te habla de todos los desarrollos que sean nuevos o en proceso. Eso nos generaba llevar a cabo el análisis del desarrollo para saber si habíamos tenido un aviso de terminación de obra antes de la entrada en vigor de esta resolución, que fue el 2 de enero del 17, y si yo tuve una licencia, un aviso de terminación de obra el 31 de diciembre del 2016, ese desarrollo pues ya no encuadra en ninguna de estas obligaciones. Sin embargo, si se encontraba en proceso, es decir, todavía no la tenía a la fecha de publicación y entrada en vigor de esta ley, pues entonces todas las aportaciones entrarían dentro de este reporte. Aquí, jurídicamente, únicamente estaríamos obligados a reportar las aportaciones que provengan desde enero del 2017 a la fecha, pero bueno, pues en este aviso inicial, al incluir todo, se debe de poner pues toda el proyecto inicial de inversión que tiene el desarrollo. Una vez que damos este aviso inicial, mes con mes vamos a mandar informes en ceros a la UIF a través del SAT hasta que tengamos el aviso de terminación de obra. Este aviso de terminación de obra es muy importante, igual en la práctica hemos visto que se dan tal vez en un desarrollo con 3 torres, una licencia de construcción por cada torre y un aviso de terminación de obra por cada torre, ¿no? Entonces, aquí se debe de considerar con base a los documentos municipales, ¿no? Con base a la licencia y con base al aviso de terminación de obra. Si son 3 torres con 3 avisos distintos, hay que dar 3 avisos iniciales, 3 avisos finales. Ojo, también muy importante, el último desarrollo que nos tocó ver, estaban construyendo en la última licencia de construcción una sinagoga. Ahí en la sinagoga, bueno, pues no estaba destinada ni a la venta ni a la renta, como lo vimos, que se entiende por desarrollo inmobiliario, ¿no? Destinado a la venta o a la renta. Eso no se iba a vender. Entonces, eso no se reporta.
También importante, hay un error muy común, la resolución te dice que debes establecer la frase de facilidad administrativa en el campo de las referencias, no cabe la frase facilidad administrativa, entonces hay que abreviarla para poder mandarla, así de pulcro son nuestra autoridad, ellos mismos nos dicen que pongamos una referencia, no cabe, ¿no? Entonces, no hay que espantarnos, hay que abreviarlo. Aquí Licenciado, es la... Sí. tenemos 3 preguntas, ¿quiere de una vez que las Sí, por analicemos? favor, Ok. claro. Mire, ¿actualmente existe alguna forma de regularizarme en materia de avisos a la autoridad sin que haya sanciones? En caso de que no, ¿qué recomienda? ¿Mandar todas las declaraciones que no se han enviado con el riesgo de las multas o qué hacemos? Muchas gracias. Ok, sí existe la posibilidad de poder mandar el reporte de manera voluntaria, espontánea y previo al inicio de facultades de verificación del SAT. El artículo 55 de la ley te habla de que la autoridad se abstendrá de sancionar por una sola ocasión si cumples de manera voluntaria, espontánea y previo al inicio de facultades de verificación, y siempre y cuando así lo reconozcas. Entonces, antes de la 4T, este criterio del artículo 55 de la ley te permitía echar a andar programas de autorregularización para efecto de mandar todos tus reportes para atrás y la autoridad se abstendría de sancionar. Sin embargo, cambió el criterio para que se entienda que si tú vas a mandar 12 meses que no mandaste, la autoridad, con base a este artículo 55, se va a abstener de sancionarte el mes 1 y por los otros 11 te puede multar. Entonces, el SAT también sacó programas de autorregularización, se lo justificó en la Ley de Ingresos del 2019, en el cuarto transitorio, en donde te establecía la facultad de que el SAT, con base a estos programas de autorregularización, te iba a condonar multas en el caso de las visitas de los créditos fiscales ya instaurados o visitas de verificación en proceso, o se iba a abstenerte de sancionar si tú cumplías con el programa de autorregularización aprobado por el SAT y te daba dentro del plazo que te daba, ¿no? Este plazo fueron 6 meses. Sin embargo, ahí en la práctica el SAT cometió un error a mi parecer muy grande. En todos los foros y todos los medios te hablaba que nadie estaba obligado a lo imposible y en consecuencia, si tú en tu adición al programa de autorregularización que mandaste a más tardar, creo que el 15 de agosto, creo que fue del 18, 19, siempre se me va, pero bueno, tú ahí mismo decías todo lo que ibas a autorregularte. 15 expedientes por el mes tal, por el año tal, 15 avisos por el mes tal, por el año tal. Si derivado de eso, en tu trabajo de regularización de estos 6 meses, te detectaste que tuviste un aviso de más y que no lo pusiste en tu programa de regularización inicial, pues entonces carecía tal vez ya de un vicio, porque para efecto de que se pueda acreditar las condonaciones de multas o que no te sancione el SAT por el periodo que tú te inscribiste, debes de dar exacto cumplimiento a tu programa que tú mismo presentaste. Entonces, pudiste haber cometido errores en esta presentación y las quieres rectificar acá. Cuando llega el SAT en las visitas de verificación, llegan realmente con un enfoque muy cuadrado y no respetan la parte que te decían de que nadie estaba obligado a lo imposible. Tal vez habías manifestado que ibas a regularizar expedientes 10 y no pusiste en las otras acciones que ibas a mandar reportes o ibas a hacer todo lo tendiente para poder recabar la firma del apoderado legal de un arrendatario que ya no tu arrendatario, ¿no? Que dejó de serlo hace 2 años. Entonces el SAT no lo veía así, ¿no? O sea, llegaba a las visitas y te dice, no, a ver, tú me dijiste que ibas a regularizar el expediente, ¿dónde está? Dámelo, muéstramelo. Esto nosotros lo solucionamos con la práctica de la clasificación de riesgo del cliente. Aparte de poder hacer todo lo tendiente para poder regularizar ese expediente, clasificamos a nuestros clientes con base en el grado de riesgo que legalmente está permitido y accedemos a medidas de integración de expediente, donde uno de los beneficios es que no estoy obligado a resguardar copia de los documentos dentro del expediente, sino únicamente los datos aseverados por el mismo, ¿no? Entonces, ahí, si se extravió un documento y ya no lo pude recabar, pues accedíamos a esa facilidad. Yo creo que deben de sacar programas de autorregularización, inclusive en la reforma de ley ya están justificando dentro de este artículo 55, lo modifican y da la potestad para que administrativamente se publiquen estos programas de autorregularización. Ahorita ya estaría fuera todo el 2013 al 2018 y inclusive
ya ni siquiera me interesaría 2014 ni 15, ya prescribieron los 5 años del SAT. Y aquí lo que hacemos en el despacho es pues, irnos al análisis de riesgo de la ponderación de qué me conviene y qué no. Con base a si no di nada, si nunca di el reporte, pero tal vez me di de alta, y estoy ahí en el padrón, pues corro más riesgo de que sea sujeto de visita. Entonces, ahí sí recomendamos regularizar y mandar los reportes para atrás 5 años, o sea, hacer la chamba de revisarlo, mandarlo 5 años, y tenemos dos ganchos fuertes. Uno, el 55 de la ley, que si bien la autoridad administrativa no te lo va a valer, pero sí lo puedes valer en el tribunal. Y dos, la estrategia de defensa que nosotros implementamos, que es muy productiva, que la vamos a ver adelante, en donde el SAT te establece sanciones por va a llegar el SAT a visitarte y te va a decir, oye Jesús, pero o sea, está bien tus reportes, está excelente, pero los acabas de mandar, ¿no? Y son de 5 años atrás, esto lo tuviste que haber mandado hace 5 años, hace 4 años. Entonces yo te voy a considerar estos reportes como una sanción por omisión, ¿no? Esta sanción por omisión es la grande, es la de 800,000 pesos a 5 millones. Ahí, y me adelanto ahí en esa parte para explicarla de una vez. El artículo 53, fracción 2 de la ley antilavado te establece que se entenderá por avisos extemporáneos. Entonces te dice, en caso de que no mandes tu reporte en tiempo y forma, y esto lo mandes dentro de los 30 días siguientes al que lo debiste haber mandado, ejemplo práctico, si yo en el mes de enero, las transacciones de enero la tengo que mandar a más tardar el 17 de febrero, igual que los impuestos, si no lo mando el 17 de febrero, las operaciones de enero, y lo mando hasta el 17 de marzo, entonces está dentro de los 30 días siguientes al que lo debí de haber presentado, ¿no? El SAT considera como extemporáneo que tú mandas un aviso extemporáneo si lo mandas dentro de estos 30 días siguientes de que lo debiste haber mandado. En el ejemplo, los avisos de marzo, ¿no? El aviso de marzo que corresponde a enero. Ese mismo artículo te establece que en caso de que subsista la extemporaneidad, o sea, si lo mandas después de marzo, si lo mandas hasta abril, las operaciones de enero, o subsista la omisión, o sea, que no lo mandes, se entenderá y se te aplicará la sanción prevista para el caso de omisión. ¡Pum! La gran, 800,000 pesos, 5 millones. Y te dice, prevista en el artículo 55 de la ley. En el análisis de esa fracción, cuando ves la referencia, o sea, todo va bien, o sea, todo ya estamos sudando, pero de repente vemos ahí, prevista la sanción en el artículo 55 de la ley. El artículo 55 de la ley te dice todo excepto una sanción. Al no decirte una sanción, es una norma imperfecta y no te la pueden aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque las garantías del derecho administrativo sancionador se equiparan a las garantías del derecho penal. Exacta aplicación de la ley. Así es como se ganan los juicios. Así es como se da el cumplimiento voluntario y podemos dormir tranquilos porque sabemos que si llega el SAT y nos va a revisar, lo vamos a ganar en el tribunal, ¿no? Y no va a haber manera de que me multen. Distinto a que no los mande. Si no los mando, pues hay una sanción prevista muy claro para el caso de omisión y ahí pues no hay manera de ganar, ¿no? Entonces, concretamente sí recomiendo que manden los reportes para atrás. Hay dos salidas muy importantes, la del 55 como está, y en todo caso, esta opción que les doy de ámbito legal, que ya está muy probada, muy digerida en el tribunal, el SAT, pues, en todos los casos que estaba bien asesorado por un abogado de medio nivel, aplica esta norma y la gana en el juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso ya lo están modificando en la reforma, ya están cambiando estas fallas, todas las fallas que veían, que estaban en la ley, ya la están corrigiendo. Otro caso, los informes en cero. Los informes en cero legalmente dentro de la ley no hay ninguna justificante para hacerlo. Estos están reglamentados en el artículo 25 de las reglas de carácter general. Entonces, mismo caso, ¿no? Que la resolución de las listas de personas bloqueadas. Una resolución unas reglas de carácter general no puede ir más allá de lo que te dice la ley. Está el principio de reserva de ley, ¿no? Entonces, las leyes secundarias únicamente te regulan el qué, cómo y el cuándo. Aquí te impone una obligación distinta. Recordemos, el artículo 17 en su primer párrafo te dice que se entiende por actividades vulnerables si están obligadas a identificar las siguientes actividades, ¿no? Y cada fracción te dice, se deberá de mandar un aviso a la UIF a través del SAT cuando superen estos montos. Nada más.
El informe en ceros fue un invento que sacaron en las reglas de carácter general para mantener actualizado el padrón de que no se está llevando a cabo actividades. Pero bueno, es completamente ilegal. Esto ya lo están corrigiendo en las reformas a la ley antilavado. Por eso mi recomendación es de que hagan cualquier regularización antes de que se modifique la ley. ¿Por qué? Porque puedo acceder a todas estas fallas de la laguna vigente al momento que yo me autorregulé y ya una vez que se modifique, pues ya no voy a poder, ¿no? Pero bueno, no sé si contesté la pregunta. Creo que por ahí había más, ¿no? Sí, sí. En el caso de desarrollos inmobiliarios, para presentar el aviso final, en el caso de no contar con el aviso de término de obra, ¿como quiera puedo presentar el aviso final? Mira, nos ha pasado mucho más aquí en la Ciudad de México. Hay algunos desarrolladores que no quieren mandar el aviso de terminación de obra porque no quieren, ¿no? Porque se tarda mucho en la autoridad, etcétera. Pero bueno, lo que estamos considerando nosotros ahí, como sabemos que nunca se va a dar el aviso de terminación de obra, es que al momento y que tú requieres para poder llevar a cabo la escrituración, que tú al momento que lleves a cabo la primera escrituración y se actualice la siguiente actividad vulnerable, que es la enajenación de bienes inmuebles, des el aviso de terminación de obra, ¿no? Entonces, ahí sería tu hecho generador y se podría llegar a justificar. Es mejor mandarlo a que no, a no mandarlo nunca, ¿no? Y a esperar a que llegue ese aviso de terminación de obra que sabemos que nunca lo vamos a obtener. Entonces, ahí sería el momento que nosotros estamos recomendando que se mande este aviso final. La siguiente pregunta. En el caso de los avisos de desarrollos inmobiliarios, cuando los recursos son propios para el desarrollo, ¿cómo sería el llenado? Ya que esos recursos se obtienen con las mismas ventas y con las aportaciones de los socios. ¿Cómo sería el llenado para el aviso final en este caso? Ok. ¿Acaso debo considerar la cobranza de cada uno de los clientes como aportaciones de terceros? No siempre, ¿por qué? Porque si las consideras así, entonces ¿dónde está tu ganancia? ¿No? O sea, tú vendes el inmueble y si pones a todos tus clientes como que te los utilizaste para desarrollar, pues ahí va incluido la ganancia. Entonces, aquí hay que poner los costos. Vámonos a los documentos de las balanzas de costo del proyecto y puedes poner preventas. O sea, sí puedes señalar que tú te financiaste con determinado número de preventas. Nada más que el problema aquí es que cuando pones preventas tienes que poner nombre y apellido, ¿no? Jesús Horta Aguilar, le estoy vendiendo. Esto no te sirve para tu aviso inicial porque no tienes tal vez esos datos, ¿no? Porque apenas vas a tener la licencia de construcción y se actualiza la obligación al mes inmediato siguiente. Entonces, las preventas nunca las estamos considerando dentro del aviso inicial, pero sí las estamos considerando dentro del aviso final. Ahí es una labor que debe de cuadrar mucho con tu parte contable para ver cuáles fueron los gastos destinados y concretamente que se requirió para efecto de la aportación. Por ejemplo, los créditos puentes. En los créditos puentes, pues tal vez no utilicé toda la línea de crédito, nada más utilicé cierto monto. Ese monto que utilicé en la línea de crédito lo ponemos y que cuadre con tus registros contables. Y de momento la última pregunta. Cuando se unen varias personas físicas para invertir en un desarrollo inmobiliario para después vender, ¿quién tiene la obligación de presentar el aviso inicial y final? Nadie. ¿Por qué? Porque las personas físicas, si no tienen actividad empresarial dada de alta ante Hacienda, se puede entender que no es su actividad principal y preponderante. Recordemos que el desarrollo inmobiliario se justifica con la fracción quinta del 17 que te habla que tiene que ser tu actividad principal y preponderante. ¿Qué se entiende por principal y preponderante? Hoy en día de un cliente tenemos una consulta ante la UIF que para que nos dé con lujos de detalle qué se entiende por esa determinación, esa frase. Ya nos dejaron ver en una respuesta parcial que nos dieron que debe de ser tu principal fuente de riqueza, ¿no? Que debe de ser tu principal número de transacciones que llevas a cabo. Concretamente en el caso era en el tema de enajenaciones de vehículos recuperados derivado de préstamos que se dan, y bueno, es una actividad secundaria. Aquí en el tema de construcción, todas las copropiedades de personas físicas que se reúnen para construir, si no está dado de alta ante el SAT como una actividad empresarial, es decir, que sea una empresa, entonces no lo estamos recomendando que se den de alta porque no actualiza la preponderancia en su obligación. Si los doy de alta, pues yo mismo me estaré disparando en el pie porque ya estaría sujeto a todas las obligaciones de la ley. Por eso es muy importante este análisis inicial de saber si encuadro o no encuadro. Ahí radica todo. Existen dos preguntas más, ¿las vemos de una vez, licenciado? Claro, nombres, las que sean. Si uno no se ha dado de alta en el portal de lavado para regularizarse
es darse de alta en el portal con inicio de operaciones desde el 2016 y presentar los avisos a la fecha de hoy. Ok, sí, es lo que recomendamos, te debe de dar hay que hacer ahí la ponderación de riesgos, ¿no? Y también el costo-beneficio de qué nos va, o sea, qué tanto me va a beneficiar hacerlo. Si estamos hablando de una casa de empeño que lleva a cabo 3,000 transacciones mensuales, pues tal vez va a ser muy difícil y los recursos financieros, humanos y materiales que destina a la regularización pueden ser complejos, ¿no? Pero bueno, si del análisis de la transaccionalidad que vamos a reportar vemos que es prudente hacerlo, completamente recomendable regularizarnos para atrás. Es la manera, con estas dos salidas que ya les comenté, es la manera de dormir tranquilos y de estar conscientes de que estamos cumpliendo con la ley antilavado. Si llega el SAT a visitarnos, pues ya sabemos el camino, ya sabemos cuál es el camino que tenemos que hacer para defendernos y que estén completamente seguros que se van a ganar. Todos se han ganado. Entonces, no tendría que ser la diferencia esto, porque no pueden cambiar el criterio de la autoridad. Y pues sí recomiendo que se haga para atrás la regularización. Okay. Bueno, esta pregunta que nos están haciendo es muy en relación a lo que acaba de finalizar. Si tengo pendientes operaciones por reportar del 2020, ¿qué riesgo tengo y cuánto tiempo tengo para reportarlas? Ok. 2020, bueno, si partimos de enero 2020, no, ya también ahorita, diciembre, enero, febrero, no. Las de diciembre todavía no. Mira, aquí si no mandaste nada de 2020, te recomiendo que mandes de enero a noviembre, ¿no? O sea, manda ahorita, de enero a noviembre, y espérate a diciembre. Diciembre, deja que pasen estos 30 días que veíamos de que se entiende por extemporáneo. Normalmente diciembre lo tendrías que reportar en enero, pero si lo reportas ahorita en febrero, tú solita te estás encuadrando que es dentro de los 30 días siguientes de que lo debiste haber reportado y caes en la extemporaneidad. Contra de eso no hay solución, ¿no? O sea, multa clavada. Chica, pero multa, 17,000 pesos. Y no les comenté esto, o sea, el SAT tampoco te puede sancionar por extemporaneidad de todos los avisos que mandes después de los 30 días. ¿Por qué? Porque solo se entiende extemporáneo lo que hayas mandado dentro de los 30 días siguientes de que lo debiste haber mandado, ¿no? Que sería el caso de diciembre de 2020. Si diciembre de 2020 lo mando ahorita en febrero, pues yo solito encuadro dentro de esos 30 días y multa total, ¿no? Pero si lo mando en marzo, pues ya no me van a poder aplicar esta fracción por estas ilegalidades que hemos ya comentado. Pero sí, puedes mandarlo, hay que mandar el reporte. Perfecto. Si quiere avanzamos y dejamos un poquito más para que se Órale. acomode. Bueno. Sujetos a quienes les aplica la ley antilavado. Personas físicas, personas morales y los fideicomisos. Aquí en el tema de los fideicomisos pongo esta lámina para ejemplificar que los fideicomisos no son sujetos obligados de la ley. Había despachos que te decían que sí eran sujetos obligados, pero no son sujetos obligados al día de hoy. ¿Por qué? Porque la propia ley nada más te habla de personas físicas y morales. En la resolución de alta y registro no te distingue entre los fideicomisos, nada más te habla física y moral. El fideicomiso no es ni una persona física, ni tampoco es una persona moral. Es un contrato, ¿no? Ya lo dijo así la GAFI al momento que nos evaluó a México, donde nos estableció que no habíamos considerado los fideicomisos. El doctor Santiago Nieto ya lo ha reconocido públicamente. La exposición de motivos de la reforma de ley habla que los fideicomisos no estaban como sujetos obligados de la ley antilavado y todas las transacciones inmobiliarias que se lleven a cabo a través de un fideicomiso al día de hoy y 5 años para atrás no son sujetos de la ley antilavado. No hagamos nada en el tema de los fideicomisos, siempre y cuando en el caso de venta de inmuebles, se haya hecho la cesión de derechos fiduciarios o la extinción parcial del fideicomiso en la transmisión de propiedad. Muchas veces dentro de la estructura de fideicomisos vemos que una SA o una SRL, etcétera, una SAPI, lleva a cabo la enajenación del inmueble. Si es así, la SA es la que está llevando a cabo la operación vulnerable. Si lo lleva a cabo el fideicomiso propiamente de esta transmisión de propiedad, no se actualiza la obligación, en consecuencia es una laguna tremenda en la ley y no se tiene que reportar. Ya se corrige con la reforma de la ley antilavado. La reforma ya te considera a los fideicomisos como sujetos obligados, pero ojo, te lo sujeta al texto actual a cada uno de los fideicomitentes. Va a ser un circo. Se está viendo la forma en la que se cambie, porque
Si es cada uno de los fideicomitentes, va a ser igual que las copropiedades, pues vamos a tener tantos números de reportes como números de fideicomitentes que estén dentro del fideicomiso que enajena un solo inmueble, ¿no? ¿Para qué me va a servir tantos reportes? Esperemos que se cambie. También anteriormente se había pretendido que esta obligación fuera a través de la fiduciaria no quiso esta obligación, esta carga, ellos solamente administran el contrato del fideicomiso y dispersan, ¿no? Con base a las instrucciones de los comités técnicos. Esperemos que sea a través de un representante encargado de cumplimiento del fideicomiso, que por nombre y cuenta de todos los fideicomitentes se manda el reporte, ¿no? Pero hay que ver cómo queda la reforma. También lo vamos a ver al final de la plática. A ver, creo que... Bueno, esta es la actividad vulnerable de desarrollos. Ahora, vámonos un poco más rápido en el tema de compraventa e intermediación de bienes inmuebles. En el tema de compraventa e intermediación de bienes inmuebles, igual está la obligación para efecto de identificar a todos mis clientes en todos los casos, ¿eh? O sea, así sea un inmueble, un lote, etcétera. Vamos a reportar la transacción a la UIF cuando el inmueble supere los 719,200 pesos para partir de febrero de 2021. Para atrás, pues hay que ver el valor de la UMA, ¿no? El año pasado eran 697,000 pesos. Y también la restricción de uso efectivo. No voy a poder aceptar por unidad privativa más de 719,200 pesos en efectivo, so pena de incurrir en una violación al artículo 32, fracción primera de la ley. Y aquí la multa, pues también son 800,000 pesos a 5 millones de pesos. O sea, no cuadra, no sale. Entonces, estas son las obligaciones. Aquí, muy importante, esta fracción aplica tanto para el que enajena como para el intermediario en la transmisión de propiedad. Si yo dentro de mi grupo tengo una empresa que cobra comisiones por la enajenación de un inmueble, ese cobro de comisión por la enajenación aplica como una intermediación en la transmisión de propiedad y está obligada a reportar. ¿Cómo se actualiza la obligación? Con la factura de comisión, ¿no? Ahí clavado, y esa factura pues ya está timbrada, ya está dentro del SAT, y pues ese es mi hecho generador. Aquí hay varios criterios que es importante ver, sobre todo el tema de la construcción. Las constructoras que solamente se contraten para construir con obra determinada, precio, obra alzada, etcétera, pero que no hagan operaciones de compraventa de los inmuebles, no actualizan la actividad vulnerable de la fracción quinta del 17. Si leemos la literalidad de la fracción, te habla de la prestación habitual o profesional de servicios de construcción. Bueno, ahí entendería que todas las constructoras pudieran llegar a aplicar esta obligación. No. O sea, si yo me dedico solamente a construir, pero no llevo a cabo de enajenaciones de inmuebles a mi nombre o por terceros, pues los clientes que me contratan para construir, pues no se actualiza la obligación, ¿no? Esto es importante mencionar, porque si yo soy, y pasa mucho, inclusive en los grupos empresariales, tienen a sus propias constructoras o subcontratan. Entonces, esa constructora, yo vulgarmente y para efecto de práctica le decimos o sea, las que pegan los ladrillos materialmente, no llevan a cabo la actividad vulnerable, ¿no? Porque no involucran transacciones de compraventa. Aquí hay otro criterio que también te dice que lo mismo, y aquí te señala claramente que la obligación es del desarrollador, del que sí lleva a cabo la operación de enajenación de inmuebles. Importante, las gestiones de venta de los inmuebles, lo que veíamos de los intermediarios. Los intermediarios sí actualizan la obligación. Toda enajenación en la que participan estas empresas de Century 21, Collier y las demás, son sujetas a reportarse siempre y cuando superen los umbrales de la ley. Han sido multadas estas empresas. Importante, también aquí, para el caso de las casas de interés social, hay una regla, igual que el préstamos intercompañías, está el famoso 27 bis de las reglas de carácter general, que te dice que sí es una actividad vulnerable, sí va a ser sujeta a identificación y restricción de efectivo, pero yo, autoridad administrativa, te otorgo el beneficio de que no me mandes los avisos, siempre y cuando cumpla los siguientes principios, ¿no? Que es, uno, que sea la primera venta de inmuebles, del inmueble. Esto quiere decir que sea cualquiera que preceda cualquiera otra respecto al bien inmueble. Es decir, yo construí la casa de interés social y no la he enajenado, es la primera. Dos, que los recursos provengan total o parcialmente de las instituciones de banca de desarrollo de organismos públicos de vivienda. Infonavit. De Infonavit me está pagando de una casa no sé, de 800,000 pesos, me está dando 400,000 pesos de crédito. Ya, cumplo parcialmente. Y que la totalidad del precio haya sido cubierta por instituciones del sistema financiero. Esos otros 400,000 pesos
los tenía yo guardados y mandé una transferencia para pagarlos, o obtuve un crédito de un banco que me completó pagar esa diferencia, ¿no? Tengo que reunir estos 3 requisitos forzosamente para yo poder, yo inmobiliaria, poder acceder a este beneficio de no mandar la operación de enajenación y poner los datos de liquidación, el instrumento monetario, el tipo de moneda, etcétera, la fecha de pago, sino únicamente avisarle a la UIF que tuve, a través de un informe 27 bis, que dentro de este mes tuve transacciones que reunían estas características. Aquí lo que pasa en la práctica es que todas aquellas empresas que se dedican que a través de 3,000, 5,000 pesos, aparta tu casa, ¿no? Aparta tu casa con un abono chiquito de 5,000 pesos, de 3,000 pesos, 10,000 pesos, que entra en efectivo, pues ya no cumples con todos los requisitos, concretamente con el requisito tercero, y se entenderá que ya no puedes acceder a este beneficio. ¿Qué me dicen los clientes? Me dicen, ¿sabes qué, Jesús? Pues yo no voy a interrumpir mi negocio por lo que dice la ley. No pasa nada. Nada más vamos a tener que mandar el reporte completo y no vamos a poder mandar más fácilmente un informe 27 bis. Pero bueno, esto es importante que las conozcan también. Fideicomisos, lo que veíamos, ¿no? Si se llevan a cabo los fideicomisos a través de transmisión por cesión de derechos fiduciarios o extinción parcial de fideicomisos, no se actualiza la obligación de reportar. Pasa mucho, ¿eh? Hay que revisar ahí la escritura. ¿Quién está el que está enajenando? Arrendamiento de bienes inmuebles. En arrendamiento de bienes inmuebles te habla, esta es una de las únicas actividades vulnerables que no te habla de la preponderancia ni habitualidad de tus transacciones. Basta con que constituyas derechos personales de uso o goce sobre bienes inmuebles que superen los umbrales que te marca la ley para poder ser sujetos de la aplicación de la norma. Aquí, si tus rentas son superiores ya este año a 143,840 pesos, pues estoy obligado a identificar a mis clientes y es muy importante, es por unidad privativa, es por local comercial, ojo. Reporte de operaciones, si supera los 287,680 pesos, que si vemos el monto de la identificación, que lo multiplico por 2, pues me va a dar el umbral del reporte, ¿no? 287,000 pesos. Y la restricción de efectivo, también no puedo aceptar pagos de rentas en efectivo que superen más de 287,680 pesos. ¿Cuándo se entenderá realizada la actividad vulnerable que se refiere al tema de arrendamiento? Muy importante, aquí hemos visto muchos errores en la interpretación de la ley y es muy clara ahí el texto, ¿no? Conforme al artículo 5 del reglamento se entiende que la fecha del acto o operación se deberá considerar aquella en la que estos se hayan celebrado. Si lo leo a la literalidad, pareciera que es el contrato de arrendamiento, ¿no? Pero no. Entonces el SAT la UIF viene a aclarar diciendo que en razón de lo anterior, también se entenderá que se realiza la actividad vulnerable cuando se reciban los recursos destinados al pago de la mensualidad correspondiente por concepto de renta, es decir, cuando se liquide en su totalidad el pago de la renta mensual correspondiente. Muy importante. Si yo recibo pagos en parcialidades, es decir, en el ejemplo que poníamos, en el mes de enero me pagan de una renta de $500,000, me pagan 250,000 pesos en enero, y en febrero me pagan los otros 250,000 pesos de la renta de enero, ¿cuándo se actualiza mi obligación? Hasta marzo, ¿no? Hasta marzo se actualiza mi obligación de reportar. ¿Por qué? Porque el último flujo del pago de la renta de enero se recibió en febrero, ¿no? Entonces, muy importante en el tema de prevención de lavado de dinero es, sigue la ruta del dinero, o sea, sigue cómo se lleva a cabo esa interacción del valor del dinero para ver cómo pasa de mano en mano. Entonces, hasta que se liquide el 100% la renta, se actualiza la obligación. Aquí pasa mucho, y sobre todo ahora en los temas de pandemia, que hacíamos quitas, ¿no? O descuentos. En los descuentos directos, pues no pasa nada, ¿no? Ya es un descuento directo, pero en los pagos bueno, también las quitas, pero en los acuerdos comerciales de pagos de renta, nos tocó ver en el despacho muchos acuerdos que te decían, págame ahorita la mitad y en un año, en 6 meses, págame la otra mitad. Oye, pero pues a ver, voy a pagarte 200,000 pesos, ¿no? Y te voy a pagar el siguiente mes otros 200,000 pesos de una renta de 400,000, ¿no? Entonces, ¿cuándo se actualiza la obligación? Concretamente con esto, hasta que se liquide la totalidad del pago de la renta mensual. En la práctica también hay unos temas de nuestros clientes que llevan a cabo rentas fijas y rentas variables. ¿Cuándo se actualiza?
la obligación, ¿no? Pues mismo criterio. Sin embargo, en el tema de rentas fijas y rentas variables, al tener conceptos diferentes y tener una especulación en el monto del valor de la renta variable que vamos a cobrar, pues no sabemos con certeza ni cuántos va a ser ni cuándo va a ser. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es reportar la renta fija siempre y cuando supere los umbrales, y la renta variable en su momento también la mandamos reportando que corresponde al periodo de meses para atrás. ¿Por qué? Porque tal vez la renta variable nos cae 6 meses después o 5 meses después, y con base a este criterio es cuando me caiga el dinero a mi bolsa, ¿no? Se actualiza la obligación. También muy importante, en caso de recibir en un solo acto de operación pagos relativos a varias rentas de mensualidades de un arrendatario, este pago se deberá dividir por cada una de las mensualidades o se tomará como uno solo. Importantísimo. Se retrasaron con las rentas, me cayó $1,000,000 ahorita, y ese $1,000,000 corresponde a un pago de 10 meses, ¿no? O me adelantaron $1,000,000 que corresponden a un pago de 10 meses de renta. Si yo estoy obligado a dividirlo, ese $1,000,000, que pareciera mucho en un solo acto y susceptible de que supera los umbrales, pero por disposición de ley tengo que dividirlo con base al valor mensual que me están pagando. Entonces, en este ejemplo, si son 10 meses, cada uno serían $100,000, y recordemos que todo lo que esté abajo del umbral de identificación no es relevante para la ley antilavado. No tengo que acumularlo, no tengo que identificarlo, mucho menos tengo que reportarlo. Entonces, hay que hacer ese ejercicio, hay que hacer ese ejercicio de dividir el tema de las rentas que yo reciba en una sola exhibición. También importante, se entenderá como actividad vulnerable la celebración de contratos de prestación de servicios de un bien inmueble. Aquí aplica mucho para estas empresas de WeWork o Regus, ¿no? Estas empresas te dan contratos de prestación de servicios, no son contratos de renta. Igual para el tema de los hoteles o las suites que pueden llegar a tener sus empresas. Al no ser un contrato de renta y tu hecho generador para poder determinarlo es la factura y la forma en la que reportas los ingresos, entonces no encuadrarían en la obligación de constitución de derechos personales sobre bienes inmuebles y estarían exentos de reportarlo por la fracción quinta del 17. La copropiedad es el tema importantísimo, ¿no? Y pasa mucho en la práctica. Yo soy copropietario con el 10% del valor de un inmueble que cobra rentas de $500,000 a Cinépolis en su parte fija, ¿no? Entonces, ¿cuándo se actualiza la obligación? Estoy obligado a hacerlo. La ley del IVA me dice que el representante común lo puede hacer, ¿no? Allá vimos que las leyes fiscales no son supletorias a la ley antilavado, y lo ha dicho muy claro el SAT, y también la exposición de motivos lo establece. Entonces, no puedo tomar ese criterio de que el representante común sea el que emita el reporte por todos los copropietarios. Es inválido. La última visita de verificación fue de una copropiedad, la antepenúltima, fue de una copropiedad en donde visitaron a un copropietario. Entonces, aquí cada copropietario debe de cumplir con sus obligaciones de reportar. Y para efecto de saber si se actualiza o no la actividad vulnerable, es decir, si estoy obligado o no a hacerlo, tengo que tomar en cuenta el valor total del contrato de rentas que está cobrando mi copropiedad, es decir, $500,000, aunque yo reciba solamente el 10%, o sea, no sé, $50,000, ¿no? O menos. Pero la renta que se cobra por la copropiedad sí supera el umbral del aviso. Entonces, se actualiza la obligación, y tantos copropietarios haya como tantos avisos tengo que mandar a la Unidad de Inteligencia Financiera por el SAT. Y cada copropietario se debe dar de alta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es copropiedad, ¿no? Es propietario de una parte. Aquí, para efecto de poder mandar el reporte, va a tener que considerar únicamente la parte alícuota en la sección que te establece los montos de liquidación. En los montos de liquidación solamente vas a poner la parte que te corresponda. Cuando llega el SAT a revisarte, te va a revisar el contrato de copropiedad, ya sea en escritura pública o en otro documento, y ahí está la justificable para poder decir cómo se debe de hacer el reporte. Si llega el SAT y se da cuenta que es una copropiedad y tú reportaste el 100% del valor de la renta, está mal el aviso, porque no está con base a su criterio. Entonces el SAT, cuadradito, va a decir, a ver, aquí hay un criterio que te dijo que tienes que hacerlo así. Ya después se podrá pelear en el tribunal, pero pues qué necesidad, ¿no? Aquí sí mejor hay que matarlo dentro de la visita de verificación y dar cumplimiento a la obligación.
En arrendamiento, también en arrendamiento está la parte del 27 bis. Pasa mucho, las rentas, y lo voy a leer literal, dice, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la ley, no será objeto de aviso a las actividades vulnerables siguientes. La prevista en la fracción 15 del artículo 17, cuando quien la realice y el cliente usuario formen parte de un grupo empresarial y la totalidad de la contraprestación haya sido cubierta por conducto de instituciones del sistema financiero o no exista un flujo de recursos. Si yo tengo un grupo empresarial y cobro rentas entre mis empresas, y esas rentas las pago a través del sistema financiero o no las pago, es decir, no hay flujo, puedo acceder al beneficio de mandar un informe 27 bis, ¿no? Pero aquí entramos al detalle de qué se entiende por grupo empresarial. Por grupo empresarial se entiende al conjunto de personas morales organizadas entre sí, donde una de ellas ejerce el control de las otras, ¿no? Esto quiere decir que es grupo de personas morales, no de personas físicas. Yo no puedo conformar un grupo de empresas cuando uno de los accionistas sea el mayoritario de la otra empresa. No, tiene que ser personas morales los accionistas y uno de ellos ejercer el control también sobre el arrendatario para que yo pueda acceder al beneficio de la conformación del grupo empresarial, y esto aplica también y me adelanto para el tema de préstamos intercompañías. Tengo que lograr acreditar primeramente el grupo empresarial para poder saber si aplica o no aplica los beneficios del 27 bis, o la obligación del 27 bis. Criterio de acumulación de operaciones. Este criterio de acumulación de operaciones es muy técnico, es muy importante, porque aquí es donde prácticamente hemos visto todos los errores en el tema de reportes de renta. ¿Qué te dice el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley? Te dice que los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no dará lugar a obligación alguna. ¿Qué quiere decir? Que todas las transacciones que estén por debajo del umbral de identificación, recordemos que la ley está por umbrales de identificación, no te genera ninguna obligación. Y luego te viene y te dice el artículo. Bueno, a ver, no obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que superen los montos para el aviso, podrá ser considerada sujeta de un reporte, ¿no? Entonces, aquí pareciera que, bueno, pues entonces, si en 6 meses mis rentas superan el umbral del aviso, pues tengo que reportar. Pero no, el artículo 17, el 7 del reglamento y 19 de las reglas de carácter general te hablan que únicamente se debe de considerar para efecto de la acumulación los actos que se ubiquen en los supuestos de identificación. Es decir, yo solo voy a acumular del monto de identificación para arriba, no para abajo. Aquí está el fundamento legal. Entonces, todo lo que esté abajo del monto de identificación, mi renta de 100,000 pesos, mi renta de 120,000 pesos, mi renta de 135,000 pesos, abajito el umbral de identificación, no estoy obligado a hacer nada de la ley antilavado. No lo hagan, porque si lo hacen, pues se colocan en el supuesto y tenemos que dar cumplimiento, ¿no? Entonces, pero aquí está el absurdo de la ley. Te habla de periodo de 6 meses. Una renta fija que tú cobras de 150,000 pesos que supera el umbral de identificación, pero no supera el umbral del aviso, cuando la cobres al segundo mes, pues ya va a superar el aviso. Entonces voy a tener que mandar este acumulado de rentas al tercer mes, ¿no? En el ejemplo de enero, febrero y marzo, la renta de enero de 150,000, la renta de febrero de 150,000, las voy a acumular y las voy a reportar al 17 de marzo del año, ¿no? Aquí está el fundamento legal. Aquí hay varios casos prácticos que yo creo que por tiempo no vale la pena verlos, pero se los dejo, que es muy claro el tema de cómo se debe de acumular y qué se debe de entender por acumulación. El SAT, en esta guía que les digo que actualizó en marzo del 19 y la publicó en agosto del 18, te establece también los supuestos en los que se debe de reportar el tema de acumulación. No sé si hasta aquí haya dudas en las actividades que hemos visto. Si no, nos arrancamos, ¿eh? A ver, perdón, Jesús, es que Marisela está teniendo una llamada. No te preocupes, a ver, creo que... Hago ahora las preguntas, a ver de cuál nos quedamos. A ver, aquí creo que veo una que dice... Ya estoy de regreso, a ver si gustan de eso. Okay. A ver, al mandar el aviso de terminación, ¿tendría que darme de baja del portal? Gracias, Juanito. Si tu empresa ya no va a llevar ningún desarrollo inmobiliario, sí, y es lo recomendable. Inclusive, ya va a ser una obligación en la ley. Ahorita es obligación que está en las resoluciones de alto registro,
darme de baja si no llevo a cabo la actividad. Si la dejas viva, vas a estar obligada a mandar informes en ceros cada mes. Entonces, preferible darla de baja hasta que tenga esa misma empresa otro aviso de otra licencia de construcción para poder volver a mandar el reporte. ¿Cómo cumple con la obligación el intermediario en la venta de inmuebles? Ok, ahí primero hay que analizar si es intermediario o no. Esto se actualiza con el contrato de comisión y la factura de comisión por intermediación y cumple igual que el enajenante, igual que el propietario, identificando al cliente y mandando el reporte a la unidad de inteligencia financiera. Nada más que aquí en el reporte tú vas a mandar en tu calidad de sujeto obligado y cuando llegues a la sección en las plantillas de la UIF vas a poner quién es tu contraparte, ¿no? Entonces, tú en la sección que te dice qué tipo de actividad haces, venta, compra o intermediario, pones intermediario y vas a poner tus contrapartes, es decir, quién te contrató, es decir, quién vendió, el propietario del inmueble, y a quién se vendió. Ok. ¿Cuál sería el umbral para los intermediarios? Mismo caso que el para los enajenantes. Eso no cambia. El umbral es, si no mal recuerdo, en todos los casos tienes que identificar a tu cliente y tienes que reportarlo cuando supera los 600, bueno, creo que este año ya son 713,000, 730,000 más menos. Déjame regresar nada más a la plantilla para decirte el monto exacto, porque si no se me va. Aquí está. No, perdón. Esto es arrendamiento, fideicomisos. 719,200 pesos. Perfecto. La siguiente pregunta. Entonces, si tengo un cliente que renta 9 departamentos, cada uno en 50,000, por unidad no supera el umbral para reportar. Con ese punto ya no hay que hacer el envío del aviso porque es por unidad de renta o por unidad rentada. Es correcto. Si jurídicamente se puede distinguir la división de las unidades privativas, cada unidad privativa, tú recibes un ingreso de renta de 50,000 pesos, no se acumulan las rentas de unidades privativas, se acumula de diferentes unidades privativas, sino se acumula la renta de cada unidad privativa, ¿no? Por sí misma. Entonces, en tu ejemplo de 9 departamentos, cada uno por 50,000 pesos, no es actividad vulnerable, no me interesa para la ley de antilavado y nos podemos olvidar de esta ley. El umbral para rentas para reportar debe ser individual o en su conjunto, creo que es lo que acaba de explicar. Es decir, tengo 10 inmuebles que rento a personas diferentes. Por cada inmueble cobro 50,000 pesos mensuales de manera individual. Cobro 50,000 pesos mensuales, pero en su conjunto 500,000 al mes. ¿Debo reportar o no? No, porque es por unidad privativa. Aquí cada inmueble pues son 50,000 pesos, no se actualiza la obligación, no tengo que reportar. Nada más voy a repetir voy a mencionar la siguiente pregunta, pero al parecer es la misma pregunta. Si hay un cliente que renta 9 departamentos en 50 cada uno, ¿se tiene que identificar y presentar aviso, aunque por unidad no rebase el umbral? Es la respuesta Tampoco. que veo. Y nos preguntan, ¿para cuándo se estima que se reforme la ley? ¿Ya existe una fecha estimada? Ok. Se esperaba que fuera a finales del año pasado, inclusive el texto de reforma que entraba en vigor el 4 de diciembre, no pasó. Entonces, ahorita ya inició el segundo periodo de sesiones ordinario, que fue de febrero a abril. Creemos que puede salir, si no pasa algo políticamente fuerte, que con base a las últimas noticias de la gente del SAT parece ser que no. Eso quiere decir que muy seguramente se apruebe en este periodo de sesiones, a más tardar en la última sesión de abril de este año, con entrada en vigor de no mayor de 30 días. Entonces, se viene el cambio este año. Yo lo esperaría para mayo o junio la entrada en vigor y la autorización máximo en abril. Okay, perfecto. De momento son todas las preguntas, licenciado. Ok. Bueno, administración de activos inmobiliarios y cuentas bancarias, también muy importante. Esta actividad se ha dejado mucho en el olvido, sin embargo, sí es, la voy a mencionar muy rápido. Te habla de la fracción 11 del 17, la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepara para el cliente o se lleve el nombre de él, cualquiera de las siguientes operaciones, ¿no? Compraventa de bienes inmuebles, 1. 2. La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Aquí está.
Si yo administro bienes inmuebles, es un activo inmobiliario, así lo define inclusive las plantillas para reportar y se actualiza la obligación. ¿Cómo voy a reportar? Voy a reportar siempre y cuando yo realice en el mes inmediato anterior operaciones financieras por nombre y cuenta de mi cliente. También el manejo de cuentas bancarias. Si yo llevo a cabo la chequera de mi cliente y se entiende por apertura, movimientos o cierres de cuentas, también tengo que reportarlo. En el inciso B se actualiza la obligación y aquí fue donde encuadraron al outsourcing. ¿Por qué? Porque se está manejando, se están administrando recursos, que es el recurso humano, ¿no? Entonces, también los activos inmobiliarios se tienen que reportar. Aquí muy importante, hay que verificar la parte de si se logra acreditar o no el grupo empresarial, porque si se logra acreditar el grupo empresarial entre las partes administradas, entonces no se entiende que se lleva a cabo de manera independiente y esto quiere decir que no se actualiza la obligación de reportar la administración del activo inmobiliario. Muy importante, ¿eh? Outsourcing y el insourcing para la ley antilavado, lo que veíamos, ¿no? La ley siempre ha sido actividad vulnerable. A partir de enero del 16, de enero del 17 se publicó por el SAT un criterio que te decía que se debe de, noviembre del 16 y enero del 17 mandaron otra, que está aquí, que se entiende por administración de activos, otros activos, el tema del outsourcing. Te dice específicamente cómo reportarlo. Hemos visto que fue política del año pasado y este año todavía llevar a cabo las visitas de verificación, porque el SAT nunca se detuvo, para efecto de esta actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque inclusive en el 8 de junio del 2020, la UIF publica en el portal de prevención del lavado de dinero un recordatorio de que debemos de dar cumplimiento, que outsourcing no se les olvide que aquí estoy, que deben de dar cumplimiento a esta obligación. ¿Cómo reportas? Reportas en la parte tienes que distinguir si es un outsourcing de manejo de nómina, de recursos humanos o ambos, y debes de establecer esa característica en el tema de otros activos administrados, en la parte de la plantilla, como outsourcing, recursos humanos o ambos, y operaciones financieras. ¿Cuál fue el monto total de las transacciones que celebraste por nombre de cuenta del cliente o administraste en los activos del mes inmediato anterior? Y tienes que poner el monto de los honorarios que estás cobrando, ¿no? Que es el 5, el 8%, 10%, también lo tienes que señalar aquí. Esto es importante porque si ya estás dentro de un padrón del outsourcing, entonces, pues entonces ya hay una lista que le va a permitir al SAT poder hacer el cruce y si verifica que no estás dado de alta, pues te van contra ti, ¿no? Que eso fue mucho lo que hizo el SAT ahora que mandó las cartas. ¿Se acuerdan que mandó varias cartas de invitación de que te autorregules al cumplimiento de la ley antilavado y te daban ahí un plazo perentorio, creo que de 5 días? Bueno, 15 días. Es esto, el SAT ya está tratando e implementando los cruces de información. Estos cruces de información son básicos para ellos para poder detectar si encuadran, si estás dando cumplimiento a la ley antilavado y sobre todo para aquellos que no están registrados, a los que no están dados de alta, porque los que están ya en el padrón de actividades vulnerables, pues ya basta con que tu sistema de riesgos que tiene el SAT PLD denote a quién van a revisar. Nos tocó una visita de verificación que creo que eran a un grupo de 17 empresas del mismo grupo empresarial por 14 meses. Entonces, ahí el contador les había dado de alta, pero nunca había mandado ningún reporte. Entonces llega al SAT, la oficina de recaudación, recaudación te solicitó los acuses de avisos y pues no los tenían, ¿no? Entonces ahí fue una labor maratónica, pero afortunadamente conseguimos éxito en esa visita. Y muy importante, también aplica el tema del grupo empresarial. Si se logra acreditar el grupo empresarial en el manejo del outsourcing, pues no encuadraría porque no se lleva a cabo de manera independiente con base al criterio publicado por el SAT. Préstamos intercompañías. Préstamos intercompañías siempre ha sido actividad vulnerable. Malamente la UIF publicó un criterio en su página del portal de PLD que te decía que no era actividad vulnerable porque no había una oferta al público en general. Contradecía absolutamente lo establecido por el artículo 27 bis de las reglas de carácter general. ¿Cómo un criterio orientador puede contradecir el texto de la norma? En consecuencia, nosotros en el despacho consideramos que siempre era y había sido actividad vulnerable y dábamos cumplimientos en ese sentido.
Afortunadamente ahorita la UIF ya cambió de criterio. Afortunadamente lo digo porque pues generaba mucha incertidumbre a quién le hago caso, ¿no? A un criterio orientativo o a lo que te dice la regla, a la 27 bis, ¿no? Yo siempre me iba a lo que te dice la regla, lo que dice el texto de las reglas de carácter general, que al final del día es una norma de carácter obligatorio, a diferencia de un criterio orientador que, como vimos, pues ya lo cambió. Entonces, aquí se debe de identificar en todos los casos a los clientes, bueno, aquí en el préstamos intercompañías, a mi contraparte, a la empresa que le estoy prestando. Y ojo, muy importante, aquí puede haber defensa legal en su momento. Todavía no la hemos llevado a la práctica porque pues, es reciente, pero puede haber defensa legal. ¿Por qué? La fracción cuarta del 17 te habla de el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones, ¿no? Habitual o profesional de operaciones. Entonces, ya vimos que entiende la UIF por habitual o profesional de operaciones. Yo, préstamos intercompañías, no me dedico a ello, yo me dedico a otras cosas, lo hago por estrategias, etcétera, pero no me dedico de manera habitual y profesional a esa actividad. Al menos que sí me dedique y haga préstamos intercompañías, bueno, pues ya está más que clavado, ¿no? Pero si no me dedico, entonces, ¿qué te dice el 27 bis? El 27 bis te dice que se aplicará lo de la fracción cuarta del 17 cuando personas morales que forman parte de un grupo empresarial realicen los actos o operaciones siguientes. Celebren operaciones de mutuo otorgamiento de préstamos o créditos exclusivamente a empleados de empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenecen o a otras empresas del mismo grupo empresarial. Te habla la frase exclusivamente, ¿no? Entonces, esta frase de exclusivamente es lo que denota como la parte de lo que va más allá de una obligación que te establece una regla a lo que te establece la ley. Mismo caso del principio de reserva de ley. No puede ir más allá un reglamento a lo que te dice la ley. Pero bueno, eso es especulación todavía, en mi punto de vista, yo creo que es defendible en un juicio, pero lo que siempre recomiendo, ¿qué necesidad de llegar al juicio? Hay que cumplirlo de manera voluntaria todo. Entonces, en los préstamos intercompañías, sí aplica, siempre aplicado, ahorita pues ya corrigieron el criterio, y primer hecho generador, 1, hay que analizar con base al 27 bis, fracción primera, inciso A, si encuadra o no encuadra como grupo empresarial. Lo que veíamos, por grupo empresarial se entiende el conjunto de personas morales organizadas entre sí, donde una de ellas ejerce el control sobre las otras. ¿Qué se entiende por ejercer el control? Todo lo que diga por ejercer el control de índole fiscal no nos sirve para como supletoriedad a la ley antilavado. El artículo 3 de la ley de antilavado no señala leyes fiscales, ¿no? Entonces, y la propia ley te dice qué se entiende por control. Por control hay dos maneras, uno, la directa y otra la indirecta. La directa es que ejerzan más del 50% del capital accionario. Con la nueva reforma y lo están bajando al 25%. Y la manera indirecta se entiende aquellas personas que puedan remover o tomar decisiones dentro del Consejo de Administración o remover a los principales directivos, que es un poco más subjetiva de poder acreditar, ¿no? Entonces, si yo logro acreditar que formo parte de un grupo empresarial, entonces estoy obligado accedo al beneficio de poder mandar un artículo, un informe 27 bis. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que mandar ni el instrumento monetario, ni el monto, ni nada, ¿no? Nada más decir, este mes tuve un informe 27 bis. ¿Qué estamos recomendando? Uno, hacer un análisis de los préstamos intercompañías que hayan celebrado para saber si encuadran o no encuadran en el grupo empresarial y en todo caso poder distinguir en qué mes sí se mandó un reporte, se debe de mandar un informe 27 bis y en qué meses donde no hubo préstamos voy a mandar un informe en ceros. Avanzando, bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? Lo del cambio del criterio, que te dice que se establece que las operaciones de préstamos, créditos o mutuos celebrados entre empresas que forman parte del mismo grupo empresarial son actividad vulnerable, pero están exentas de presentar el aviso que se refiere al artículo tal, ya que únicamente tendrán que presentar un informe mensual que se refiere al artículo 27 bis. Por lo anterior, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo se entenderá como actividades vulnerables sujetas a cumplir con todas las obligaciones previstas en la ley, salvo presentar el aviso siempre y cuando el importe total de la operación
se haya minimizado por conductos de instituciones del sistema financiero mexicano y las empresas integren un grupo empresarial. Entonces, hay que hacer esa revisión. Me voy a ir un poco más rápido, nada más para no dejar de ver los temas. ¿Qué se entiende por la debida identificación de un cliente? Pues pedirle todos los datos comerciales, ¿no? Aparte de los documentos comerciales, hacer la pregunta del beneficiario controlador. Esto lo estamos recomendando nosotros que sea a través de un llenado de una plantilla. La plantilla nos simplifica para poder hacer el entregable al SAT al momento en el que lleve a cabo la visita de verificación. Nosotros hemos diseñado en el despacho un documento que cumple con todos los requisitos de la ley antilavado, que cuando llega a visitarnos basta con que entreguemos ese documento con base a la metodología de riesgo para poder acreditar un expediente integrado de nuestros clientes, ¿no? Hay que hacerlo. Esto está en el artículo 12 de las reglas de carácter general, que distingue qué tipos de clientes van a ser. Nosotros recomendamos que sea una plantilla por persona física y una plantilla por persona moral, o otras por fideicomiso y otra por embajadas, pero bueno, que cumpla con todos los requisitos de la ley. Basta con que no esté llenado un campo de la plantilla para que sea una multa por 18,000 pesos, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, en el domicilio. En el domicilio ponen Avenida Paseo de los Tamarindos, números 400B, sexto piso, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Coajimalpa, código postal tal, pero se les olvida poner el país. Al no traer el país, está incompleta la plantilla, por muy obvio que parezca que es México, se debe de asentar. Tampoco hay que poner abreviaturas. Y en la parte de la identificación de las INES, se debe de poner los 3 datos. 1, ¿qué tipo de credencial se está presentando? Credencial para votar. 2, ¿qué autoridad la emite? Instituto Nacional Electoral. Y 3, ¿cuál es el número de folio de la identificación? No puedo aceptar cualquier identificación, tiene que ser una identificación que por lo menos tenga la fotografía del cliente y la firma del cliente, ¿no? En el caso de que la identificación traiga el domicilio completo, me voy a poder abstener de solicitarle el comprobante de domicilio. Si la identificación no trae domicilio, como puede ser el pasaporte, o bien lo trae de manera parcial, como son algunas INES, entonces usted puede tener que pedir un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha de la celebración del acto, ¿no? Ahora, ojo, el comprobante de domicilio no tiene que estar forzosamente a nombre del cliente. Puede estar a nombre de cualquier persona, pero me deben de coincidir el domicilio asentado dentro del comprobante con el domicilio aseverado en la cédula de identificación, ¿no? Que me está firmando el cliente. Entonces, ahí tengo que tener mucho ojo. Beneficiario controlador. Beneficiario controlador es una operación ¿qué se entiende por beneficiario controlador? Perdón. Se entiende por beneficiario controlador a la persona que en última instancia recibe el beneficio derivado de la transacción y ejerce los derechos de uso, goce, disfruta, aprovechamiento del bien inmueble. O en el caso de persona moral, que ejerce el control de esa persona moral, ¿no? Ya vimos los 2 mecanismos, de manera directa o indirecta. ¿Para qué está formulado esta pregunta del beneficiario controlador? Bueno, aquí ya vimos lo de qué se entiende por ejercer el control de una persona moral. Ejemplos de beneficiario controlador. El beneficiario controlador está diseñado para efecto de poder identificar a prestanombres, ¿no? Joaquín Guzmán Loera nunca va a ir a celebrar una operación de venta de un inmueble o renta de un inmueble con su nombre, va a mandar un tercero. Ese tercero, nosotros tratamos de identificar si él está actuando por su nombre propio o está actuando a través de alguien más. En la práctica es letra muerta. ¿Por qué? Porque todos te van a decir que están actuando en nombre propio, ¿no? O sea, es muy difícil, no nos ha tocado nunca desde que salió la ley que alguien te diga que no, en la parte de que te está diciendo, oye, es que me mandó Joaquín Guzmán. No, es muy difícil. Pero bueno, vemos, aquí hay unos ejemplos más prácticos en cuando puede llegar a pasar este tema del beneficiario controlador. Un padre acude a una inmobiliaria y compra un departamento con el objeto de entregárselo a su hijo. El hijo es el beneficiario controlador, porque en última instancia va a recibir el disfrute, aprovechamiento y disposición del bien inmueble. Sin embargo, muy importante, en el tema de compraventas, cuando tú celebras un contrato de promesa de compraventa o una declaratoria unilateral de compra, no se actualiza la obligación de la actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque esos contratos son preparatorios, son especulativos. Tal vez nunca se lleva a cabo la transmisión de propiedad. La transmisión y enajenación del inmueble se lleva a cabo a través de un contrato privado de compraventa o una escritura pública. En este caso, en el ejemplo que ponemos, si llega el hijo y al hijo es al que se le escritura el inmueble,
el hijo es tu cliente, ¿no? Aunque lo haya pagado el papá, el hijo es el que le estás transmitiendo la propiedad. Entonces, aquí, como la cédula de identificación, recomendamos que se lleve, y la ley también te permite que se puede llevar a cabo la identificación de manera previa o durante el acto, pues cuando llega el papá a firmarme el contrato de promesa, ahí firmamos esta cédula de identificación. Si al momento de la escrituración detectamos que el hijo es al que efectivamente se le está escriturando, el hijo me tiene que firmar otra cédula de identificación y me olvido prácticamente de la cédula del papá, ¿no? Ejemplo 2, yo mando a una persona a comprar un departamento porque mi patrón que me mandó no quiere ser identificado porque está en la lista de personas bloqueadas. Aquí el beneficiario controlador pues es el patrón, ¿no? Sin embargo, en la práctica nosotros cumplimos solamente con preguntarle al cliente, ¿no? 2 preguntas respecto a este tema. 1, ¿tienes conocimiento de la existencia del beneficiario controlador? Sí o no. Si me pone que no, pues ya ahí muere, ¿no? Ya ni siquiera paso a la segunda. Si me pone que sí, entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Tienes tú en tu poder documentación que identifica el beneficiario controlador? Si me pone que no, ahí muere. Si me pone que sí, entonces me tiene que completar otra cédula de identificación con los mismos datos que él me está llenando, pero ahora del beneficiario controlador. Por eso yo creo que es una letra muerta. Con la reforma de ley ya que están cambiando este criterio, ya no se le va a llamar beneficiario controlador, se le va a llamar beneficiario final, igual que el sistema financiero mexicano, y la carga de la investigación de quién es el beneficiario final, en el caso de personas morales, va a ser a nuestra cargo, ¿no? A cargo de la inmobiliaria, a cargo de quien va a llevar a cabo la enajenación del inmueble. Nosotros vamos a tener que revisar el cuadro accionario de la moral que me está comprando el inmueble para ver quién ejerce el control, ¿no? Y en el caso de persona física, tengo que hacer, la ley te dice, hacer una mayor diligencia, ¿no? Ver un poco más allá. Esto en la práctica vamos a detonarlo para ver y encuadrarlo para ver si él de su cuenta bancaria me está pagando o no, ¿no? Esa es como la mecánica en la que estamos diseñando para cumplir con esa obligación. Esto me va a saltar. La provisión del uso efectivo ya lo mencionamos. No puedo aceptar más del umbral que te dice el artículo 32 en sus fracciones de aceptación de pago en efectivo. Me detengo aquí un poco porque el pago de efectivo es importante que sepan que la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa te distinguió entre 2 tipos de pago en efectivo. Un pago en efectivo que el cliente hace en ventanilla bancaria a tu cuenta y el otro pago en efectivo que te lleva el cliente el portafolio de dinero a tu escritorio. La primera se permite, la segunda no. ¿Por qué? El tribunal, justificándose en una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que se aceptan depósitos, pero no entra más a detalle, nada más dice que se aceptan depósitos, se justifica diciendo que los bancos ya tienen controles antilavado de dinero, ¿no? Que se llaman operaciones relevantes, que son transacciones ya sea por $7,500 o más, o su equivalente en pesos. Si llego yo con $7,500 a un banco y lo deposito en efectivo, el banco en automático, con independencia de lo que sea, va a mandar el nombre de Jesús Horta Aguilar a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Ese es el control que tiene de flujos de efectivo el banco, que se llaman operaciones relevantes. Entonces, por eso, tus clientes, si depositan $1,000,000 en efectivo en tu cuenta bancaria en ventanilla de banco, jurídicamente está válido. El SAT, no te vas a salvar de que el SAT te finque un crédito fiscal. El SAT no lo considera en la visita de verificación como algo válido. Te vas a tener que voltear al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hacer valer esa jurisprudencia que lo vas a ganar. Yo recomiendo que qué necesidad, ¿no? O sea, ¿para qué irnos a juicio? Me va a costar más inclusive el abogado. No sé. Pero si puedo establecer controles de flujo de efectivo, pues hay que ponerlos, ¿no? Pero es importante que conozcan que está esta jurisprudencia, que legalmente se puede permitir, pero bueno, no nos quitamos de crédito fiscal que nos ponga el SAT. En la reforma de ley también ya están considerando los pagos de consignación, ¿no? Los pagos de consignación no estaban regulados en la norma, entonces ahí se le daba la vuelta a la ley, yo consignaba el efectivo con un tercero, incumplía con la obligación y el tercero te pagaba. Entonces, ahí ya era pago, ya era otra naturaleza. Ya lo están modificando. Bueno. Próximas reformas ya para entrar a parte final.
Aquí me voy a ir muy rápido porque quiero mencionarle lo que te pide el SAT en las visitas. Te está modificando en la reforma de ley que el tema del beneficiario final, aquí es lo que veíamos, te pone la obligación de identificar y conocer con sus propios recursos, o sea, nosotros tenemos con nuestros propios recursos tener que conocer más al cliente. El sistema financiero lo hace a través de visitas de verificación a sus clientes de alto riesgo, etcétera, ¿no? Perdón, visitas de domiciliarias. Y bueno, tabla del beneficiario final. Luego te dice a través del fideicomiso, lo que veíamos, ¿no? Que ya con la reforma de la ley se van a incluir todas las actividades que se llevan a cabo a través del fideicomiso. Se dieron cuenta, entonces ya lo están regulando, ¿no? Custodia y resguardo de información. Aquí es muy importante también, porque te establece la obligación de que debemos de resguardar todos los documentos, toda la correspondencia comercial entre las partes que hubiéramos llevado a cabo y hubiéramos compartido para llevar a cabo la operación. Correos electrónicos, ofertas de compra, declaratorios unilaterales, etcétera. O sea, toda la documentación va a ser ahora sujeto de fiscalización. Y lo que pongo en rojo, los resultados de los análisis previos que se hayan realizado. ¿Qué es esto? Pues el famoso due diligence de con quién estoy llevando a cabo operaciones, ¿no? Que se traduce en dos aspectos muy importantes. Uno, revisar que mi cliente no está en las listas de personas bloqueadas. Y dos, revisar que mi cliente es o no es una persona políticamente expuesta. Esta obligación no está al día de hoy de identificar a los PEPs, personas políticamente expuestas, que se entienden aquellas personas que trabajan en gobierno con un nivel de director general para arriba o trabajaron un año antes o tienen familiares que hayan trabajado un año antes o que estén trabajando actualmente con ese cargo. El SAT está habilitando un portal a través del cual vamos a poder revisar de manera gratuita si el cliente con el que celebro la transacción de la venta de una casa es o no es PEP. Sin embargo, la desventaja es que es cliente por cliente, ¿no? Es manual. Entonces, si yo tengo 10 clientes, 15 clientes, pues tal vez pueda hacerlo manual. Pero en mi famoso ejemplo de casas de empeño, 3,000 clientes, pues es imposible llevarlo a cabo así, ¿no? Entonces tengo que hacerlo, y ojo, análisis previos. Análisis previo significa que sea antes de que lleve a cabo la transacción, ¿no? Entonces va a ser un poco complejo la práctica. Bueno, aquí era lo que me mencionaban alguien en sus preguntas. Es obligación por ley, ya va a estar dentro de la ley, ahorita está en las resoluciones de alto registro, o sea, una resolución, ya va a ser ahora dentro del texto de la ley, modificar todos los datos corporativos que yo me dé de alta, y esto me da un plazo de 6 días, o realizar la baja cuando ya no lleva a cabo actividades vulnerables, ya va a ser una obligación por ley dar esa baja. Presentación de avisos e informes, lo que veíamos de la ilegalidad de los informes en ceros, ¿no? Ya lo está justificando el SAT ahora con la obligación dentro de la ley de presentar los avisos e informes. Ya con esa frase de informes se justifica cualquier regulación reglamentaria de 27 avisos o informes en ceros. Ojo, también, en caso de sospecha de que se está llevando a cabo una operación donde posiblemente se esté llevando temas de lavado de dinero, aún y cuando no se haya celebrado el acto, que se canceló la operación, voy a tener que informarle a la UIF. En la práctica va a ser algo difícil, pues que la UIF sepa que yo iba a celebrar una transacción con alguien. Pero bueno, tengo la obligación de notificarlo así. Esto es algo de lo más importante de la reforma, la famosa autoevaluación con base en el grado de riesgo. Esto ya lo has... Sí. ¿Gusta que hagamos las preguntas antes de que entremos al tema? Claro, por supuesto. Perdón. No, hombre. En los meses que no se paga renta, pero se está obligado por el acumulado, ¿es correcto en esos meses que no hay renta presentar un aviso en cero? Exacto, hay que presentar un informe en ceros en esos meses en donde estamos en el inter de acumulación, que si es una renta fija, entonces tu mecánica de reportes va a ser un mes informe en ceros, otro mes avisos, un mes informe en ceros, otro mes avisos. Si no mandas el informe en ceros, estás incumpliendo con el artículo 25, que ya vimos que es ilegal, pero bueno, el SAT te va a fijar un crédito fiscal por ese tema de que no mandaste ese informe en ceros del mes en el que estabas acumulando. Si estuve reportando de manera indebida por una mala interpretación de la norma, ¿qué debo hacer? ¿Simplemente me doy de baja de la actividad vulnerable o habrá que tomar acciones adicionales ante la UIF o el SAT? Ok, mira, me imagino que es de temas de arrendamiento. Si es de temas de arrendamiento y estuviste reportando con lo que veíamos de las rentas de 50,000 pesos, no hay ninguna sanción que te diga por reportar de más.
¿no? O sea, no hay ningún artículo, ninguna fracción de la ley que te dice, si tú reportas de más estas transacciones, te voy a aplicar esta multa. No lo hay. En consecuencia, no corres el riesgo de que te apliquen las multas y lo puedes ganar en un tribunal si están mal integrados. Si estuviste reportando así y es el caso, te recomiendo que des de baja, pero antes de que des de baja, reporta en ceros el mes que te estás dando de baja, ¿no? Si es ahorita en febrero, manda informe en ceros del mes de febrero y inmediatamente después de eso te das de baja. Para los préstamos intercompañía, ¿se debe considerar a partir del 2021? ¿Qué pasa con los créditos que se otorgaron con anterioridad? Ok, esa es la pregunta ahorita de moda. No, la obligación ha sido desde siempre, desde el 24 de julio del 2014 que se modificó las reglas de carácter general y te incluyó este artículo 27 bis, fracción primera, inciso A. Que el SAT haya interpretado en un criterio orientativo de manera distinta, es un criterio orientador que no era vinculante, es decir, ya era potestad mía llevarlo a cabo, no. Lo que sí era obligación mía era llevar a cabo lo que dicen las reglas de carácter general. Entonces, aquí estoy recomendando la misma función de regularización, haz el análisis de ver si encuadras o no encuadras como grupo empresarial, después de eso ver si se actualiza la obligación con base al flujo a través del sistema financiero mexicano, y en su caso, ver qué mes sí, qué mes no diste préstamos intercompañías. Si logras acreditar toda esa parte en el ejercicio, la regularización va a ser muy rápida, y sí te recomiendo que la regularización se vaya para atrás, porque el SAT en cualquier momento te puede llegar a solicitar información para atrás. En caso de pertenecer a un grupo empresarial, ¿a partir de qué fecha se tendría que considerar actividad vulnerable? ¿A partir de los meses de ejercicios anteriores en los que haya existido operaciones intercompañía o a partir de la aplicación del criterio de la UIF? Creo que va en el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿no? Sí. Hay que hacerlo para atrás, es lo más recomendable, es la manera en la que yo estoy cumpliendo con lo que dice el reglamento, las reglas de carácter general, no un criterio orientador que no era vinculante y que estaba mal interpretado por la propia autoridad. En materia de arrendamiento, la fracción 15ª no habla de la unidad privativa, tampoco habla de considerar la suma de las rentas de diferentes arrendatarios para llegar al umbral. ¿Cómo o dónde podría sustentar jurídicamente que el umbral es por unidad privativa? Si no me recuerdo, están en los criterios que te emite el SAT. Hay dos páginas donde te dan los criterios. Uno, la página del portal de prevención de lavado de dinero y la página del SAT propiamente en criterios y preguntas frecuentes. Ahí está justificada. Igual, eso en cuanto a la unidad privativa. Sí, también donde no distinga la norma, no tengo que distinguir yo. ¿Por qué ponerle una carga en sentido contrario, ¿no? O sea, ¿por qué ponerle una carga de más inmuebles? ¿No? La ley te habla de arrendamiento. Por arrendamiento yo lo tengo por un contrato de arrendamiento. Si yo mismo lo interpreto a un sentido de mayor carga normativa, pues sería el mismo efecto que hacerlo para abajo, ¿no? Pues, sin embargo, aquí hay criterios del SAT que te dice que es por unidad privativa. Claro. ¿Cuál es el monto máximo en traspasos interbancarios en una cuenta de cheques o nómina y con qué periodicidad? Me imagino que va referente a avisos o identificación. A ver, otra vez, ahí lo estoy leyendo. Dice, ¿cuál es el monto máximo en traspasos interbancarios en una cuenta de cheques o nómina? Bueno, que yo sepa, no hay montos máximos de traspasos interbancarios. O sea, puede ser cualquier tema de traspasos. Para la ley antilavado no te pone ningún limitante de que sea algún monto máximo de traspasos y mucho menos si son transferencias interbancarias. Si fueran pagos en efectivo, ahí sí hay limitantes en el número del valor de la operación, ¿no? Que es lo que veíamos en la pantalla, que dice el artículo 32, fracción primera, pero no sé si ahí contesté. Yo creo que ahorita si nos puede apoyar el contador Francisco a decirnos, y también habla de que con qué periodicidad las transferencias. No, para ley antilavado no hay limitantes en transferencias, ¿eh? O sea, no hay limitantes en cuanto a operaciones y repito, mucho menos si son a través de transferencias interbancarias. Lo que regula mucho el tema antilavado de dinero es, y lo que lo veíamos en la definición, ¿no? La introducción del dinero en efectivo de origen criminal a la economía formal, ¿no? Puede ser a la economía formal a través de actividades vulnerables o a través de instituciones financieras. De cualquier medida se está lavando el dinero, ¿no? Pero el origen es en efectivo. Entonces,
todo aquello que sea transferencia interbancaria, para la ley antilavado no hay limitantes en transacciones ni periodicidad en transacciones. Y la última pregunta, si en dos empresas diferentes están accionistas primos, ¿se considera que hay control y sería parte de un mismo grupo empresarial? Si por primos son personas físicas, no se puede acreditar el grupo empresarial, porque el grupo empresarial es un conjunto de personas morales, ¿no? Forzosamente tiene que ser accionistas de personas morales. He ahí la labor de ver cómo está tu cuadro accionario para saber si las dos morales que son accionistas de la moral que presta, una de ellas está a la que le está prestando el dinero y ejerce el mismo control sobre la otra, ¿no? Es decir, no pueden ser personas físicas, tienen que ser necesariamente personas morales. Perfecto. Tengo otras dos preguntas, ¿las checamos de una vez? Adelante. Sobre el préstamo intercompañías, la obligación de aviso de operaciones de mutuo o préstamo ya existía, sin embargo, el criterio es de enero del 2021. Entonces, ¿este criterio se obliga a hacer la remediación correspondiente de los años anteriores? ¿Esta ya la contestó? ¿Qué fue lo que nos avisó? ¿O los avisos deberán comenzar a partir de la publicación de este criterio? No, lo que veíamos, ¿no? Que es o sea, que el criterio era un criterio orientador del SAT, lo podíamos seguir o no. Nunca fue vinculante. Lo que sí era vinculante es lo que dice las reglas de carácter general en su artículo 27 bis. Entonces, a partir del 24 de julio del 2014 en adelante, que salió esta facilidad administrativa, pues ya tendríamos que hacerlo. Yo me olvidaría del 2014, me olvidaría del 2015, y mi análisis lo empezaría a hacer a partir de febrero de 2016, o enero 2016, porque son 5 años que me puede revisar el SAT para atrás. Perfecto. ¿Y el resguardo de la información y el due diligence aplicará también para terceros o solo para clientes? Solamente para clientes. Hay otra ley, hay otra iniciativa de ley, y esa es muy buena pregunta, que el nombre siempre se me olvida, que es Ley de Debida Diligencia y Responsabilidad Empresarial, que ya se está cocinando. Esta nueva ley nos va a obligar mucho a verificar a nuestros proveedores, ¿no? Ya se está equiparando mucho las obligaciones que tiene España en el tema de revisar a los proveedores. Sin embargo, es muy importante lo que dices. Las políticas de integridad en su artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el tema de anticorrupción y antisoborno, te habla de unas políticas de integridad empresarial para efecto de atenuar responsabilidades administrativas de esta ley y excluyentes de responsabilidad penal en el caso del catálogo, ¿no? de delitos que encuadran en responsabilidad penal de la empresa. Las diligencias que yo realice a mis proveedores me sirven para acreditar estas políticas de integridad, pero me olvido de la ley antilavado. Lo estaría haciendo por la política de integridad del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para yo poder a mi empresa acceder a beneficios de atenuantes de responsabilidades administrativas y excluyentes de responsabilidad penal. Llevar a cabo una debida diligencia a los terceros, inclusive verificar que no haya conflicto de interés entre las partes, y también prevenir el soborno comercial, el soborno entre particulares. Igual y esto podría ser tema de una plática subsecuente, la parte de las responsabilidades de la política de integridad empresarial. Son todas las preguntas, licenciada. Excelente. Bueno, me adelanto y voy. La autoevaluación con base en el grado de riesgo de prevención de lavado de dinero, esto lo mencionábamos, es ya una obligación dentro del sistema financiero mexicano. Y es una obligación reciente. Esto en el sistema financiero comenzó a partir del 2018, si no mal recuerdo, que les obligaba, y ahora lo van a hacer a las actividades vulnerables, a que nosotros mismos nos autoevaluemos. Nos autoevaluemos para detectar y contestar a la pregunta, ¿cómo pueden utilizar a mi empresa para lavar dinero? ¿No? Esa es la pregunta que contesta esta evaluación de riesgo. Para ello hay que establecer una metodología. Esta metodología me va a identificar diversos factores de riesgo, que siempre son 4. 1, zonas geográficas, tipos de clientes, tipos de productos y canales de distribución, ¿no? Estos factores van a tener sus indicadores y cada indicador va a tener distintas variables. Estas variables, su objeto es medir el impacto y la probabilidad de que sucedan para yo poder asignarle un nivel de riesgo inherente y con base a ese riesgo inherente poner mitigantes.
Estos mitigantes son controles administrativos que yo voy a establecer para poder prevenir ese riesgo inherente que ya detecté y que ya medí y poder tener un plan de mejora continua y llegar a mi riesgo residual. Esta es una labor que se tiene que llevar a cabo, va a ser obligatoria y el resultado va a generar que si tú mismo te autodeterminaste con base a una metodología muy establecida y para ello el SAT, la UIF, perdón, seguramente va a emitir guías, y si tú mismo como resultado de esta autoevaluación salió que eres de alto riesgo, entonces vas a estar obligada a hacer una auditoría anual. Esta auditoría anual va a tener que hacerla una persona interna o externa, todavía no lo dicen, en donde lleve, que muy seguramente van a pedir también que esté certificada. El SAT va a publicar una certificación para actividades vulnerables, igual que ya existe el día de hoy para el sistema financiero mexicano. A mí se me vence el siguiente año, la certificación dura 5 años y también la va a publicar para efecto de la ley antilavado. Entonces hay que medir estos niveles de riesgos y nosotros mismos autoevaluarnos. Luego, el manual de PLD. El manual de PLD te obliga a establecer la mecánica en la cual vas a llevar a cabo la identificación de las personas políticamente expuestas, etcétera, todos los criterios de riesgos. Programas de capacitación y difusión anual. Estos programas van a ser obligatorios una vez al año, muy similar al sistema financiero mexicano, que es necesario, y también llevar a cabo campañas de difusión. Las campañas de difusión, con la diferencia de capacitación, es que durante todo el año, pues estés notificando a tu personal respecto a la política que veíamos, ¿no? De cultura de prevención del lavado de dinero. Sistemas automatizados para detectar el perfil transaccional. Hoy en día solamente me obliga la ley a llevar a cabo un sistema automatizado de acumulación de transacciones. Y aquí el proyecto de ley te establece ya la obligación de poder llevar un sistema automatizado que me permita ver picos, ¿no? Ver alertamientos de rompimientos de perfiles transaccionales de mis clientes, similar a una SOFOM, similar a un transmisor de dinero, a un centro cambiario, etcétera, ¿no? A un banco. Auditoría anual en PLD, ya lo veíamos, siempre y cuando de mi autoevaluación resulte que soy de alto riesgo. Y bueno, estas son las principales obligaciones, las que vimos: identifica a tu cliente, sistemas automatizados, identificar a los PEPs, programas anuales de auditoría, reporte operaciones sospechosas aún y cuando no se lleva a cabo la transacción, el enfoque con base en el grado de riesgo y el tema de los fideicomisos. Me voy nada más a la parte de, voy a adelantar un poco. Bueno, los equipos de fútbol es una nueva actividad vulnerable que están poniendo, ya hay que ver cómo queda el texto final, pero bueno, también si alguien tiene equipos de fútbol ahí, pues aquí van a ser actividad vulnerable. Beneficiario final, bajan la parte de quién se ejerce el control del 50% al 25%, y bueno, en el tema de la restricción de efectivo ponen la parte de la consignación también. Y aquí también le están, este dato que les ponía de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya lo corrigen y lo ponen en la ley que dice que aun cuando el pago se realice por medio de una entidad financiera. Entonces ya va a estar dentro de la norma, de la ley, lo que el día de hoy no, y pues va a dejar sin efectos la jurisprudencia. Los pagos de consignación, responsable encargado del cumplimiento, lo que veíamos, ¿no? Que va a tener que tener con la nueva reforma un poder general para actos de administración. Esto del beneficiario final en sociedades mercantiles es muy importante. La reforma de la ley antilavado te establece que vamos a tener que identificar al beneficiario final de todas las entidades mercantiles, de todas las sociedades y también de las sociedades civiles y asociaciones civiles con base a reglas estatales que se van a establecer dentro de un padrón. Y este padrón lo va a llevar a cabo la Secretaría de Economía. Esto ya estaba. Los que recordarán, los que manejaban la ley antilavado en el 2014, recordarán que para efecto de darse de alta, se establecía que debes de poner el cuadro accionario, inclusive todos los apoderados legales de tu empresa, para poder dar de alta a tu entidad. Después de la reforma del 24 de julio del 2014 lo quitaron, afortunadamente, porque era tremendo estar dando de alta a una empresa. Inclusive tenías que dar de alta todas tus sucursales. Y vuelvo al ejemplo de las casas de empeño, 400, 500 sucursales, era imposible. Lo retoman ahora con la reforma de ley. Lo retoman, y no nada más para las empresas que lleven a cabo actividades vulnerables, para todas las empresas de México. Vamos a tener que reportar quién ejerce el control de la persona moral, y yo creo que van a emitir ahí un catálogo electrónico en donde vas a tener que poner el cuadro accionario. Esto ya lo hace
ya lo hacen en el sistema financiero mexicano. En el sistema financiero, tú tienes que poner en el portal Citi de la Comisión Nacional Bancaria de Valores quién ejerce el control accionario. Entonces, están equiparando las obligaciones del sistema financiero ahora a todas las entidades mercantiles. Aquí una crítica: si lo hubieran querido regular más fácil, lo hubieran asignado al notario. El notario, pues forzosamente tiene este conocimiento. ¿Por qué a mí? El notario hubiera sido más ágil. Sanciones administrativas, ya veíamos las sanciones del tema de la extemporaneidad, 17,000 pesos, ahorita ya sube a 18,000 pesos, esto está cuantificado 2020, y ya corrigen el error que les comentaba del artículo 55 de la ley, ¿no? Si yo no mando un reporte, la mínima son de 868,000 pesos a 5 millones, o si acepto operaciones en efectivo, serían mismos umbrales de sanciones. Las empresas de blindaje y de traslado de valores le ponen una carga mayor, pueden llegar a perder el permiso que le otorga Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Seguridad Privada, en caso de reincidencia, ¿no? Le pueden revocar sus permisos si están sancionados por la ley antilavado. Datos estadísticos muy aburridos, pero bueno, son cuántas visitas de verificación se han llevado a cabo por parte del SAT. Ahí vemos que en el 2018 hubo un pique de 259 visitas, en el 2019 bajó. ¿Por qué? Porque pues aquí era el plazo que te daba para llevar a cabo tus programas de regularización. En el 2020 vemos que al cierre, creo que esto lo hicimos híjoles, no me acuerdo, creo que fue a julio del 2020, habían 61 visitas. El SAT no se detuvo, ni con pandemia se detuvo. Cuantificaciones de multas. ¿A quién han sancionado más? A las automotrices, a las empresas que venden autos nuevos o loteros o usados, es a las que todos los años han verificado el SAT y todos los años han aplicado multas millonarias. Entonces, muy abusado las personas que llevan a cabo actividades de venta de vehículos son los que más en el radar están. Nosotros colaboramos mucho con la ANFE en su momento, ahorita pues ya camina solo la ANFE, pero bueno, están en el radar de la WIF y del SAT. Al cierre de junio del 2020 había 95 sujetos obligados en el padrón. Y bueno, delitos basta con que sepan que si yo incorporo información que no es exacta en los reportes, va a ser un delito de 2 a 8 años de prisión, o si revelo información confidencial de los sujetos que estoy reportando, van a ser de 4 a 10 años de prisión. ¿Qué te piden en las visitas de verificación? Te piden solicitudes de inscripción o cambios de avisos en el RFC, tu avisos de alta, presentación de avisos y acusos relacionados con la actividad vulnerable, el documento del manual de prevención del lavado de dinero, los expedientes de identificación de tus clientes. En el caso de que el cliente hubiera sido designado beneficiario, bueno, eso es muy pocas veces, no beneficiario controlador, beneficiario. Indicar si ha realizado actos o operaciones de actividades vulnerables en el periodo, actuaron a nombre de trabajadores. En el caso de actividades vulnerables a través de medios electrónicos, ver los mecanismos de identificación, el registro de todas las actos o operaciones relacionadas con la actividad vulnerable y la forma de pago de estas, ¿no? Y la documental que ampara el pago. Los contratos, todos los contratos que avalen la transacción, las facturas, etcétera. Igual, aquí en el tema de arrendamiento te piden pues, el alto registro de la actividad vulnerable de rentas, te piden todos tus avisos presentados, la designación de responsable encargado del cumplimiento, tu manual de prevención del lavado de dinero, tus expedientes únicos de identificación de tus clientes, las facturas o recibos simples simplificados, los documentos donde conste que te contestaron la pregunta del beneficiario controlador, que está en el inciso 8, forzosamente tiene que estar ese formato firmado autógrafamente por el cliente. Si no, estaremos incumpliendo lo que te dice el anexo 3 del artículo 12 de las reglas de carácter general o el anexo 4. Mecánica, chéquense lo último, mecánica para dar seguimiento o acumulación de actos o operaciones. Lo que veíamos, ¿no? Dime tú cómo llevas a cabo tu acumulación. Esto debe estar en el manual antilavado. Igual, mecánica para revisar las listas de personas bloqueadas, tus estados de cuentas bancarios, tus auxiliares contables de banco, tus comprobantes fiscales digitales, tus balanzas de comprobación, tus catálogos de cuenta, tu acta constitutiva y tus contratos de arrendamiento. Creo que para no aburrirlos me saltaría esta parte, nada más me voy a la parte de la estrategia. Ya vimos la estrategia de defensa, lo vimos al inicio. Se publicó una guía anticorrupción. El tema de la anticorrupción, siempre lo he dicho, está tomando la misma fuerza que la ley antilavado hace 5 años. Entonces, el tema de anticorrupción, de las políticas de integridad empresarial
de la debida diligencia de proveedores, de conflicto de interés, códigos de conducta, etcétera, va a tener la misma injerencia, yo creo que en los próximos años, que la tiene al día de hoy la ley antilavado. Entonces, hay que estar muy abusados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 25. Ya vimos las estrategias de defensa, que era lo de los informes en ceros, que no están justificados, lo de la falla del artículo 53, fracción 2, y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido. Sé que es mucha información, sé que son muchos datos para que en una sola plática de 2 horas se agote todo el tema, pero aquí están mis datos de contacto, estamos a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta, por favor, no titubeen en consultarnos, no duden en marcarnos, en mandarnos un correo, y pues no sé si pasamos, Marisela, a una serie final de preguntas y respuestas. Sí, tenemos 2 preguntas más. Digo, una nada más. En la página del portal antilavado de dinero, Sí. hay módulo para presentar avisos, modificar el alta, pero no hay para darse de baja. ¿Lo debo de hacer por otro portal? Es muy importante, ¿no? Es dentro del mismo portal antilavado. En el portal antilavado sí hay una opción ahí que te dice dar de baja la actividad. Antes te generaba un acuse muy bueno, ahora ya hemos visto que no, pero si tú borras la actividad vulnerable que te da, que tienes registrado, y después vuelves a ingresar y quieres mandar avisos de esa actividad porque te va a seguir apareciendo, ya no te va a permitir, ¿no? Entonces, en automático ya estaría dada de baja la actividad vulnerable. Repito, antes te daba un acuse, no he dado de baja últimamente, pero lo último que supe de esto fue hace, creo que 3, 4 meses, en donde pasaba esa particularidad del portal. Pero sí es el mismo portal, ¿eh? Es el mismo portal, inclusive cuando te des de baja, tú como persona física entra también a tu padrón de actividades vulnerables para poder ver el tema de tu cargo conferido, si es que se aceptó el cargo conferido como responsable encargado, pero es el mismo portal para dar de baja. Hay que picarle ahí, pero sí es ahí. Tenemos otra pregunta. Deme un minuto. Hay una persona física que tiene poder para hacer gestiones ante el banco, pero no maneja la cuenta bancaria. Se entiende que tiene uso del token, pero tampoco recibe ninguna remuneración por tal actividad. ¿Tiene la obligación de darse de alta? Mira, en principio no, inclusive la obligación recaería sobre el empleador de esa persona física, ya sea, o sea, el despacho, ese despacho al que se contrata, que forma parte del gestor, sería en todo caso el obligado. Y siempre y cuando se justifique a través de un contrato de prestación de servicios profesionales de manera independiente, esto lo acreditamos nosotros mucho también con la contraprestación, que puede llegar a haber y esté justificado en un contrato de servicios. Pero en principio la persona física no sería el obligado. En su caso, sería la moral que fue contratada y de la cual forma parte ese gestor. Pero lo checamos, ese caso. Perfecto. Tenemos otra. Si reporté un valor superior e inferior o un nombre erróneo, ¿cómo se puede corregir esta información reportada? Ok. La ley antilavado en su resolución del contenido de avisos te habla de que tú puedes mandar por una sola ocasión un aviso modificatorio, siempre y cuando, y te da un plazo perentorio, ¿no? Que es que sea dentro de los 30 días siguientes al que lo mandaste. Entonces, este aviso modificatorio sí lo puedes hacer, y mucho ojo, es un aviso modificatorio. Esto quiere decir que solamente te permite modificar datos asentados en el primer aviso, más no incorporar nuevos datos. Por ejemplo, si no pusiste, si te equivocaste en la dirección o te equivocaste en el monto, pues lo puedes corregir en el aviso modificatorio. Pero si se te olvidó poner algún dato obligatorio, como puede ser el teléfono en el caso de arrendamiento, porque se acredita la relación de negocios, y no lo pusiste en la plantilla y ahora lo quieres poner en tu aviso modificatorio, ya estaríamos transgrediendo la naturaleza de un modificatorio y el SAT sería aplicación de multa. Ahora, si no lo haces dentro de estos 30 días, hay que ver estos planes de remediación. ¿Valdrá la pena hacerlo otra vez o no? Hay que ponderarlo, ¿no? Entonces, ahí, con base al nivel de riesgo que puede llegar a representar tu serie de reportes que mandamos tal vez mal, con estos montos mayores o inferiores, hay que ponderar si vale la pena volver a mandar todo otra vez o no. Al final del día, cuando llega el SAT
tú le acreditas los avisos y el contenido de reportes que tú estás mandando. El SAT pues va a decir, oye, está padrísimo, o sea, te voy a fincar la multa más grande, lo acabas de mandar ahorita, ¿no? Entonces te aplico la multa por omisión y lo vas a ganar en el tribunal. Pero hay que hacer esa valoración muy, muy concreta. Presenté declaración en ceros por el periodo de enero 2021. Me voy a dar de baja ahorita. ¿Debo presentar también la de febrero o con la de enero ya quedó? No, presenta la de febrero, porque si no estarías dejando de mandar un reporte de febrero, ¿no? Entonces, antes de darte de baja, en cualquier